Seguro que todos tus amigos se creen el mejor entrenador del mundo, hasta que hay que demostrarlo. Bivenger Fantasy es el mejor fantasy para jugar con tus colegas. Monta tu liga privada, ficha a tus cracks jornada tras jornada y calla bocas siendo el número 1 de tu comunidad. Bivenger Fantasy, descárgatelo gratis. Team Barça. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de Team Barça Podcast, TVPeros del mundo? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a la terracita. Bueno, pues se acabó lo bueno, se acabaron las vacaciones, al menos para mí. Una semanita fuera que hacía falta y volvemos justo a tiempo porque han pasado cosas, han pasado bastantes cosas, de hecho. Tenemos ya el Barça 26-27 presentado ante su afición en un Gamper que acaba de terminar porque estamos grabando esto en caliente minutos después de ese Barça 2 a la Liga 1. Rodri, que ya es jugador del Barça, Ferran, que lo es del PSG, Cancelo, que se vistió para el Gamper pero que tendrá que esperar un poquito más para poder firmar como jugador del Barça, y todavía nos queda un melón importante por cerrar, que es el del 9. Y ojo, porque en las últimas horas ha aparecido con bastante fuerza el nombre que siempre ha pedido Toni Martínez. Así que uno se va una semana de vacaciones y vuelve y bueno, toca otra vez ordenar un poquito todo esto, porque además Mourinho ya ha empezado a hablar. Sí, no ha hecho falta esperar demasiado, ya ha dejado algún mensajito de los suyos y estamos a solo 4 días de que empiece la Liga, con un Barça que llega con ilusión, con expectativas altas y también creo con una sensación de vale, tiene muy buena pinta, pero ahora hay que demostrarlo cuando empiece lo de verdad. Y para eso está esta última terracita del verano. Hoy vamos a hablar evidentemente de lo que acabamos de ver en el Gamper, de las sensaciones que nos deja el equipo tras esta pretemporada y también de cómo queda la plantilla, porque todavía hay cosas por resolver. Pero además llega uno de esos momentos que nadie nos ha pedido y que nosotros consideramos absolutamente imprescindibles. Los pronósticos de la temporada. Máximo goleador, máximo asistente, revelación, decepción, quién va a rendir más, quién nos va a sorprender. Todo eso que vamos a decir hoy con una seguridad tremenda y que dentro de 9 meses recuperaremos para poner a cada uno en su sitio. Y sí, guardaremos bien este programa, no os preocupéis, porque después vendrán las facturitas. También tendremos zona mixta para poner el foco en el femenino, que ha vivido un verano con cambios importantes, salidas de mucho peso y una plantilla que se prepara otra vez para pelear por todo. Así que eso es lo que tenemos hoy, última terracita del verano, último programa antes de que arranque oficialmente la 7ª temporada de Team Barça Podcast y todo recién terminado el Gamper. Así que vamos con ello, pero antes, porque no te cuesta nada, deja un me gusta en iVoox y en YouTube o estrellitas en Spotify, que todo suma, TVPero. Y para hacerlo como toca y empezar de la mejor forma, saludo por aquí, que tengo mucha gente hoy, al bueno de César Brito. César, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo estamos? Yo muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Muy esperanzado con la próxima temporada del podcast y del Fútbol Club Barcelona, claro. Bien, has empezado queriendo quedar bien con el jefe, lo cual siempre es importante. César Brito por aquí. También tenemos a alguien que hacía tiempo que no lo veía por la terracita, el señor Andreu Ragüet. Andreu, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juanma? César? ¿Qué tal? Muy buenas. Que además te vemos de mudanza, ¿no, Andreu? Me he mudado a la ciudad de Dani Olmo, Terrassa. Anda, muy bien, muy bien. Bueno, espero que la mudanza sea para bien. Yo también me mudo dentro de poquito. La mudanza en mi caso, número 9 o 10 ya, en 13 años en Alemania, que se dice pronto. No quiero aquí ponerme a contar batallitas de mudanzas, pero si Andreu tiene una reciente, sabe lo que significa eso y la gente que nos escuche sabe lo que implica una mudanza, así que no profundizaremos en ello. Y además de Andreu y de César, por aquí también está el señor. Hoy tenemos un menú cargado y además mucha gente, ¿eh? El señor Gerard Faigues. Gerard, ¿cómo estamos? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues yo igual en un par de meses también tengo una mudanza. Vaya. Sí. Pero bueno, aparcamos camiones de mudanzas y nos centramos en el Barça, que creo hoy viendo lo que se ha visto en el Gamper y lo que se ha visto en pretemporada, como dijo Hansi, todavía queda para ver al auténtico Barça 26-27. Pero bueno, hay cositas
con ganas de ver. Sí, hay cositas, ¿eh? Yo, después del Gamper, porque estamos haciendo casi un Team Barça de la vieja escuela, cuando hacíamos los programas después de los partidos del Barça en caliente, hacíamos directos. Hoy estamos aquí sin poner las caras, estamos grabando el podcast, que es lo que realmente nos gusta. Y es cierto que este Gamper, aunque ha sido un partido un tanto desangelado en la segunda mitad, ha tenido chispazos puntuales, sobre todo de Gordon y de Adeyemi en esa segunda parte con muchos cambios. La primera, se han visto cosas también de jugadores que ya hemos mencionado durante el verano, el caso de Xavi Espar. Me gusta mucho lo que veo y la actitud de Rafinha, que ahora también lo escucharemos en el discurso que dio antes de empezar el Gamper. Pero empezando por el principio, o un poco ordenándolo todo, César, ¿qué es lo que más te ha gustado a ti del Gamper? Y ya aprovechando, si ya estamos con el último partido disputado de la pretemporada, ¿qué es lo que mejor sabor te deja de la pretemporada del Barça? Hola Xavi Espart, hola Abdel. O sea, tenemos un 9 ya, eso ya lo sabes, ¿no? Bueno, lo de Abdelkarim, yo, vale que es muy joven, tú eres partidario de no presionarle mucho. Yo lo veo con una entereza descomunal para su edad. No te digo que lo vayas a poner en la final de la Champions, pero yo no descartaría que tengamos ahí un recurso más sólido de lo que pensamos. Y lo de Xavi Espart en la primera parte ha sido descomunal, o sea, descomunal. Yo no me quiero anticipar con el tema de los pronósticos, pero posiblemente Xavi Espar esté en alguna de las categorías que tenemos ahí para empezar a poner nombres sobre la mesa, y creo que algunos de los compañeros también tienen apuntado seguro a este jugador. Gerard, tú, venga, es que el amigo César tampoco se ha mojado demasiado. De este Gamper o de la pretemporada en general, ¿qué te deja de positivo y qué te deja a lo mejor un poco de duda, si es que hay alguna? Bueno, siguiendo un poco o tomando el hilo de Hamza, sí que creo que, visto lo visto con el 9 del Barça, incluso Julián, ahora que han sonado otros nombres como Lautaro, creo que sí que son perfiles diferentes, pero sí que la sensación que me queda es que Hamza es el único 9 puro, digamos, que tiene el Barça o con el que puede contar Hansi Flick ahora mismo. Tiene muchas piezas móviles arriba, tiene muchísima movilidad, tiene muchos jugadores incluso saliendo del banquillo, y hoy cosas que me han gustado en la segunda parte, Gordon y Adeyemi pidiendo balones largos, y creo que hoy Christensen hemos vuelto a ver esos pases en diagonal de central al extremo, recordando aquella época de Íñigo Martínez buscando a Lamine o al propio Rafinha en el mismo carril. Y eso me ha gustado, pero repito, en cuanto al perfil de 9, ahora mismo, si el Barça necesita un delantero de área al que fijar centrales y pelearse porque el rival se ha cerrado y no hay espacio, aunque tengas a 4 jugadores moviéndose por toda esa zona de la frontal, el único nombre que hay ahora mismo es el de Hamza. Es que lo del 9 no es por repetirnos, porque tampoco hemos sido muy insistentes con el asunto, porque hacemos un programa a la semana, tampoco es que nos volquemos con directos todos los días como otra gente, o informando a diario también en nuestra cuenta de Twitter. Lo del asunto de Julián ha sido un culebrón que parece que va a terminar como terminó el de Nico Williams en su momento, con el Barça que parecía que se lo llevaba y finalmente no se lo va a llevar. Aquí se puede hablar de que el Atlético de Madrid pues se ha puesto muy, muy farruco con el asunto y ha querido retenerlo a toda costa, y el chico pues se queda con una cara que se ha visto en la foto que se ha hecho para la temporada con el Atlético de Madrid con muy poca ilusión, parece, por lo menos en la foto, aunque esto es simplemente una foto, no podemos tampoco saber cómo está el chico, pero lo que se dice al final, lo que le manifestó en la Copa del Mundo, es que quería cumplir su sueño. Ese sueño era no seguir en el Atlético de Madrid e irse a otro equipo, y ese equipo era el Barça. Parece que no se va a dar, pero es que yo, como decía César, intento mirar más allá, intento mirar al mes de mayo. La temporada son 9 meses, empiezan a partir de este próximo fin de semana contra el Elche, son muchos partidos, son muchas competiciones. Ponerle todo sobre los hombros a Hamza creo que es un pelín precipitado, y por ahí entiendo que si el Barça insiste en el plan B de Lautaro Martínez o lo de Nicolò Tresoldi, el chico del Brujas, se entiende, aunque son dos perfiles distintos, En el caso de Tresoldi es muy joven y Lautaro ya viene de vuelta. Yo apostaría por un tipo que venga de vuelta como Lautaro y seguir con Hamza como ese jugador joven que tiene que ir creciendo al lado de alguien potente, como lo que va a hacer Rodri posiblemente con Bernal en el centro del campo, ¿no? O lo que hizo Lewandowski ayudando a prácticamente todo el equipo.
quizás sí hace falta ese 9. Creo que el melón del 9 tenemos que seguir alimentándolo porque el dibujo del Barça cambia mucho con Rodri. Seguramente veamos un Barça más posicional que antes, con vértigo en los últimos metros, pero que se ordene un poquito con más equilibrio en ese inicio de la jugada que faltó, creo yo, la pasada temporada. Pero Andreu, para no enrollarme más, lo del tema del 9, ¿tú ficharías sí o sí? O visto lo visto con lo que hay, no fichabas más? Si acaso el plan este de salida de jugadores, pues seguir buscando a algunos que puedan tener opciones de salir, como el caso de Casado, Ford y todo esto, y lo del plan este de entradas, aparcarlo un poco. ¿Tú qué harías? A ver, en pretemporada es habitual que nos ilusionemos con perfiles jóvenes y, digamos, extrapolemos a luego durante la temporada poder verlos en momentos importantes, pero a mí me cuesta pensar que en mayo, en unas semis de Champions, las opciones para el 9 sean Hamza y, no sé, Gordon, no tengo muy claro. Me parece un plan que a largo plazo le veo sus debilidades, aunque insisto que ahora es un momento en el que como no hay nada en juego, pues bueno, podemos ilusionarnos. Yo soy el primero, Hamza me encanta, me parece un perfil que tiene rasgos haalandianos, por decirlo de alguna manera. Creo que es algo que no estamos muy acostumbrados a ver aquí en Can Barça y hay que darle minutos, pero creo que Hamza es un jugador que sin minutos y sin continuidad no va a tener la confianza que necesita. Y creo que este salto del juvenil al primer equipo o lo da con máxima confianza, con continuidad, con regularidad, o va a ser un fiasco, porque en el filial está Ignasi Kerr, que es un jugador que se le ha fichado para jugar todo, y me da la impresión de que en el filial no va a tener hueco. Es un jugador que si está en el primer equipo para jugar poco sentido va a tener. Yo coincido con Juanma, creo que tiene más sentido buscar un perfil que nos pueda dar resultado a corto plazo, pero es verdad que la inversión que ha hecho el Barça con jugadores como Rodrigo o como Gordon me da que pensar que no veremos una gran inversión. Igual Tresoldi puede ser una opción más low cost, pero no creo que vaya a haber una gran mega inversión en cuanto a 9, porque el dinero ya lo ha soltado con Rodrigo, que me parece muy bien invertido, todo se ha dicho. Sin embargo, creo que el punto positivo de la plantilla de este tercer curso de Hansi Flick va a ser jugadores con mucha polivalencia. Creo que el año pasado teníamos muy definidos los roles, no había tantas permutas, no había tantos jugadores polivalentes, o por lo menos sí que los tenías, pero igual no cambiabas tanto las posiciones como podrías llegar a hacerlo. Creo que este año es quizás una fase más experimental, o así es la sensación que me da. No te voy a engañar, es el primer partido que he visto hoy de pretemporada de Flick. He intentado desintoxicarme un poco de fútbol después de un mundial tan intenso, de un verano tan intenso. Pero he ido viendo los resúmenes y los highlights, la impresión que me da es que es un año un poco experimental con lo positivo de la palabra. Tienes recursos, tienes herramientas y tienes jugadores que pueden intercambiar posiciones. Con lo bueno que ello tiene, creo que la pretemporada es el momento perfecto. Aún así, en cuanto al 9, insisto que creo que todavía no veo a Hamza al 100% preparado, pero es un perfil que a largo plazo creo que nos puede ir muy bien. Bueno, venimos de un camper y venimos de un partido contra el Basilea, ese 2-5 que jugó también el Barça, con creo que un muy buen partido, y aquí le tiro la patata al amigo Gerard, porque creo que hizo un buen partido de Adeyemi, y yo aquí salimos del 9 y nos vamos a Adeyemi, que también podría jugar por dentro, y esto sigo un poco la línea de lo que ha dicho Andreu de lo de Gordon en ese puesto de 9, que ha terminado el partido jugando de 9 el Gamper. Veo mucha movilidad, como ya hemos comentado, pero lo de Adeyemi quiero aquí abrir el tema porque lo decía también en el grupo de los mecenas que tenemos en WhatsApp, los mecenas de Club TDP, sobre lo que ha mejorado para mi punto de vista el Barça en los extremos. Creo que el fichaje de Gordon, el fichaje de Adeyemi, le da un salto de calidad evidente al puesto de extremos, sin faltar aquí a Rooney, que el pobre está lesionado, o lo que pudiéramos tener por izquierda con Rashford. Creo que Gordon y Adeyemi dan un salto de calidad, Gerard, a esa posición, que también es importantísima, porque hablamos mucho del 9, pero los que juegan por fuera, los que tienen que dar ese backup a gente como Lamine o Rafinha, tienen que mantener el nivel. Y yo lo que he visto hoy y lo que he visto durante la pretemporada, hoy con Gordon y Adeyemi, lo que ha hecho de verano, que creo que ha estado muy bien, ante el Basilea para mí fue el mejor, jugando por derecha, jugando por izquierda, tiene ese disparo que decimos que es potentísimo, que ha estado a punto de marcar también un gol hoy ante el Al-Ahly. Creo que el salto es importante, y esto a la larga también, en esta temporada que decimos que tiene muchos partidos, tener gente por fuera que acabe bien por dentro es tanto más importante que lo del 9, ¿no? Sí, mirando al final con las temporadas que tenemos hoy en día y la carga de partidos y las competiciones, habiendo 5 cambios, ya lo dijimos que lo ideal es que el entrenador pueda tener 15-16 jugadores titulares. Ya no te digo una rotación de 15-16 que son 3 cambios y 2 que según el día, no, 15 o 16 titulares.
y hoy por hoy creo que el Barça ha dado un salto, ha ganado. Por un lado, cuando no están los teóricos titulares, que son Rafinha y Lamine, por un lado ha ganado un poco de continuidad como tuvo el año pasado con Marcus Rashford, pero creo que Anthony Gordon es más disciplinado, por decirlo así, que Marcus Rashford, pero son perfiles similares, jugadores que van muy bien al espacio, que atacan al espacio, y en banda derecha, pues lo mismo con Adeyemi. Yo ya lo dije en su día, a mí me gusta más Adeyemi por la derecha que por la izquierda, porque al final tiene pues eso de ir en velocidad, poder acabar por dentro, disparar con la zurda, que por la izquierda pues se pierde un poco más. Y jugando como juega el Barça, de esa forma, la última vez ya no me salió el nombre y ahora me vuelve a no salir, así que pido disculpas por mi bajo conocimiento de palabras. Que juega descompensado, que es el que da profundidad o el que da que ataca más el espacio por la izquierda es el lateral y por la derecha es el extremo. Entonces tiene los dos perfiles, tiene jugadores que van muy bien al espacio, sobre todo me recuerda, viéndolo hoy un poco y volviendo a esos pases largos desde los centrales, un poco al Rafinha de la primera temporada de Flick que tanto nos gustó, pues eso lo puede tener Adeyemi. Luego es verdad que también ha demostrado hoy lo que ya avisamos, que en espacios reducidos y si tiene demasiado tiempo para pensar, se aturulla. Pero sí, da un salto de calidad, es mejor Adeyemi que Rooney y Bargi y creo que lo ha demostrado en poco tiempo y sobre todo, ya lo dije y lo vuelvo a decir, me gusta mucho que Adeyemi pueda tener a Flick, con lo que ha sido capaz de hacer Flick con los jugadores. El único con el que no pudo arreglar su única dolencia es Araujo, que esta temporada ya no está, pero las dudas que dejó Cancelo, y lo expresamos en el podcast, y cómo acabó Cancelo la temporada después de estar medio año bajo las órdenes de Flick, yo creo que hace que podamos ser optimistas tanto con Adeyemi como con Gordon. Bueno, pues ya que hemos mencionado mucho a Flick y antes de que César, que como no lo veo, no tiene puesta la cámara porque la tiene estropeada, no puedo saber si quiere hablar o no, escuchamos a Hansi Flick el discurso que dio, no todo, pero parte de él, en el Gamper, que se pronunció en catalán. Dirán Andreu y Gerard si lo pronunciaba bien. Lo escuchamos. Last May, when I lost my father, I felt an incredible support and love from the whole family of Barça. You were here for me, for my family. It was unbelievable. Tot cor, moltes gracias. On Sunday we will kick off our new season in Elche. I think we have a really great team. Unbelievable team with a lot of quality, thanks to Deco, to the president and everyone who is involved in this. So we are ready to work hard day by day, but also ready to fight for every title. But for this, we need you, everyone here in the stadium, every colleague. We need everyone. We need your support, we need your energy and of course your passion. Us necessitem. Junts som més forts. Bueno, ese juntos somos más fuertes en catalán. ¿Lo ha pronunciado bien el catalán, Gerard, Andreu? ¿Dais el ok? Sí, ¿no? Se ha esforzado y se notaba que estaba esforzándose para pronunciarlo bien. Bueno, de Hansi, que ha dicho algo, esto de último de juntos somos más fuertes, que lo ha repetido exactamente igual Rafinha, que ahora después lo escucharemos, y esto también creo que dice mucho de la idea que hay de esta temporada, de que sea un bloque sólido de nuevo como lo fue la primera de Flick, que presione junto, que ataque y defienda junto. He visto a un Rafinha, que ahora lo mencionaremos seguramente en pronósticos, que me ha encantado verlo defender otra vez. Veo a un Rafinha muy fino de cara a la temporada que entra, después de la última con esa lesión en la segunda vuelta, o las que tuvo durante la temporada. Hubo mucha queja sobre Rafinha y creo que quedó con muchas ganas de revancha el brasileño. Pero bueno, César, que estás muy callado de lo que se ha ido diciendo, de lo de los extremos, de lo del 9, que tampoco queremos repetirnos mucho por ahí, de Xavi Espar. No sé, dime algo de que me haga ilusionarme. Voy a hacer, te voy conociendo y sé que esto que voy a decir me va a pasar factura, porque me vas a pasar las facturas tú luego, a final de temporada. Pero no sé si recordáis que mi pedrada la temporada pasada estaba centrada casi que de forma irónica sobre el pobre Marcus Rashford, a quien aprecio mucho, e instauré el hashtag RashfordPaquete en la comunidad de TVP. Este año tengo dos
etiquetas para esta temporada. A ver. Hashtag Hamza Pichichi y hashtag nos vamos a divertir. Parafraseando al todopoderoso Guardiola. Esta temporada va a ser divertida. Vamos a ver un Barça mucho más eléctrico, mucho más dinámico. Estoy de acuerdo contigo que va a ser una de los leitmotivs de la temporada para Flick, porque se nota ya que quiere que el equipo, como tú decías, presione a muerte con la mandíbula ahí apretada y que ataque también de forma conjunta. Vamos a llevarnos más de una sorpresa, no solamente con el 9, sino con el rendimiento del equipo. Veo al conjunto, a la familia culé muy concienciada. Tengo grandes esperanzas en el conjunto, no solamente en un nombre particular, ya sea de Jamie, Gordon o quien sea. Tengo muchas esperanzas puestas en el colectivo, en el hambre de este colectivo, porque es verdad que esas ganas de ganar títulos de la primera temporada de Flick ha estado ahí, pero no con tanta intensidad como en el primer año de Hansi. Y creo que este año la plantilla quiere de verdad ganarlo todo en el sentido literal del término. Quiere un tripete y podérselo mostrar a la afición. Yo creo en este equipo. A mí lo que me pone también muy cachondo, en el buen sentido de la palabra, siempre es bueno, es ver también cómo la gente ha recibido el fichaje de Rodri. Ha sido como si se hubiera ganado un título el fichaje de Rodrigo, porque, bueno, se lo ha quitado, y aquí es la verdad, ¿no? Porque incluso lo ha reconocido Mourinho, que decía que ya ha empezado a decir cositas en esa entrevista con Pedrerol, de que había hablado con Rodri, y Rodri, pues al final le dejó dudas, y esas dudas le dieron dudas a él de ficharlo o no. Bueno, en fin, para justificar de alguna forma que no ha ido al Real Madrid, eligió ir al Barça, priorizó jugar con aquellos que mejor conoce y con los que ha ganado la Copa del Mundo. Hablamos de un centrocampista que es, bueno, podemos decir que es el mejor mediocentro del mundo, sin ningún género de dudas, el bueno de Rodri. El salto de calidad en esa posición es brutal. Eso de lo de la jerarquía que yo te mandaba hace poco en la terracita, de que hacía falta jerarquía con esta generación de jugadores jóvenes, un tipo que pusiera pues esa experiencia sobre la mesa, que ayudara a los jóvenes a crecer, que él lo decía en la presentación del otro día, que va a ayudar a Bernal, que lo va a acompañar, que para lo que haga falta va a estar ahí. Es que, Gerard, Andreu, lo de Rodrigo, que no os he escuchado opinar aquí en el podcast sobre él, ¿cómo os pone? ¿Os pone cachondos como me pone a mí, Gerard? Sí, obviamente, porque es lo más parecido a Busquets en cuanto a mediocentro. Busquets cambió completamente la concepción que se tiene hoy en día de lo que es un mediocentro, y más en el Barça, que ha sido una figura clave, y solo hay que ver que el Barça ha ido fichando jugadores que pueden hacer cosas que hacía Busquets, pero nadie que juegue como Busquets, y el que más se le parece o el que más se le acerca es Rodrigo Hernández. Julian Weigl también lo dijo Guardiola, y es uno de mis jugadores favoritos, pero Rodrigo es que ganó el Balón de Oro, se ha visto. A mí me costó verlo porque en el Mundial, y lo dije, que ostras, quizás no me entraba mucho por los ojos, porque España también juega de una manera distinta a la que juega el Barça, y me dolía un poco ver que Rodrigo y Pedri parecía que no podían jugar juntos, ¿no? Incluso creo que en los medios se habló bastante que o jugaba el uno o jugaba el otro, que no se entendían. Yo creo que en el Barça se van a entender perfectamente, porque el Barça juega, el hecho de jugar a distintas alturas los jugadores del centro del campo puede beneficiar a ambos, o sea, no se van a pisar, y además está Hansi Flick, que entiende la idea, y creo que, si lo vuelvo a decir, puede sacar muchísimo partido de todos los jugadores. Si uno de ellos es Rodrigo Hernández, que ha sido el que ha llevado la manija del centro del campo del Manchester City de Pep Guardiola, es que creo que no hace falta decir mucho más. Parafraseando un poco lo que decía Miguel Quintana en su editorial en la pizarra de Quintana hace poco, que era de que cuando Rodrigo impone su ley se acabó el partido, ¿no? Y un poco más o menos venía a decir eso el bueno de Miguel. Y me ha desbloqueado un recuerdo, Gerard, con lo de Julian Weigl, que yo me acuerdo cuando le cogía a Guardiola en esa zona mixta del Allianz Arena y le pregunté por Weigl, porque me gustaba también como le gustaba a Gerard, y me decía, es Busquets, me dijo Pep, ¿no? En ese momento. Y la verdad que, bueno, las lesiones y más historias impidieron ver a un jugador que tenía unas condiciones para esa posición increíbles. Andreu,
A ti, lo de Rodri, ¿cómo te deja el cuerpo? A mí, ¿sabes lo que más me gusta de Rodri Juanma? Que es que ha ganado la Champions. Y nutrir tu equipo con hombres que saben lo que es ganar la Champions cuando es seguramente el mayor objetivo, lo dijo él, nada más llegar al aeropuerto, es algo que nos va a ir muy bien y creo que nos va a dar este punto de experiencia. Es un jugador que llega seguramente en su punto de madurez, lo ha ganado todo, Balón de Oro incluido, cosa que no es moco de pavo. Es verdad que viene de una lesión grave, ahora con el Mundial otra pequeña lesión, eso habrá que ver cómo condiciona, pero no parece que le condicione o que no le vaya a condicionar. Y solo con pensar con el centro del campo, con Rodri, Pedri y por delante Dani Olmo, Fermín, yo ya me pongo loco, porque tienes tantos argumentos, yo creo que se puede decir sin pudor equivocarnos, que es seguramente el mejor centro del campo a día de hoy del mundo en cuanto a calidad. Y además por jugadores que se entienden muy bien porque llevan tiempo jugando entre ellos en la selección. Es verdad que, como decía Gerard, Luis de la Fuente pues, ha considerado que no eran compatibles Pedri y Rodri, cosa que me sabe mal porque el Mundial yo esperaba que fuera mucho de Pedri y ha sido prácticamente un papel muy secundario, por no decir relegado al banquillo, y creo que sí que son compatibles. Creo que a Pedri le irá muy bien tener a Rodri al lado. Creo que le va a quitar mucho trabajo sucio, le acompañará mucho y ver ahí ese doble pivote o esos otros interiores nos va a ir muy bien en cuanto a tener un poco más de estabilidad, un poco más de control en la salida de balón desde atrás, un poco más de orden que a veces ha faltado. Sobre todo la primera temporada del Barça de Flick faltaba mucho orden. Había en momentos sobre todo importantes, cuartos de final de la Champions, semis, había momentos en los que el equipo, como es normal, es un equipo muy joven, le faltaba este punto de orden y, como te decía antes, un jugador como Rodri, que ha pasado por ello, que ha ganado un Mundial, ha ganado la Champions, sabe lo que es este temperamento, este aguantar el balón, este ordenar al equipo, este punto de líder incluso en el terreno de juego. Creo que al Barça, con un equipo que sigue siendo muy joven, le va a ir muy bien y creo que Flick tendrá como su mano derecha dentro del campo, por decirlo así. No, es que ya empiezan a sumarse jugadores con experiencia, aparte de Rodri, que la tiene de sobra y en el mundo del fútbol ya es lo que es, Balón de Oro incluido. Bueno, gente como Eric García, lo de la capitanía nueva, ¿no? Que Eric García aparece ahí como uno de los capitanes. Veremos qué pasa finalmente, porque tienen que votarlo, a los capitanes. Ahora os preguntaré también a Andreu, a los tres, quién os gustaría como capitanes, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis y lo hacemos ya porque quiero dejar para la parte segunda o tercera casi del podcast lo de los pronósticos, que es un paréntesis con el retrovisor, con lo que viene, que es el Elche, primera jornada de Liga o segunda jornada más bien. El Barça tiene el partido pues contra el Athletic Club a mitad de semana, la semana que viene, empieza con la segunda en Elche, en el Martínez Valero. Del Elche no nos va a hablar Tony, pero sí alguien que nos ha mandado audios, pero tenemos que tirar la intro del retrovisor que dirá Tony Martínez, aunque no está él, pero tenemos que hacerlo bien. El retrovisor de Tony Martínez. Bueno, no está Tony Martínez, porque no lo habéis oído ni lo voy a presentar ahora, porque no puede estar, se ha ausentado. Ojalá esté, creo que va a estar en el programa primero de la 7ª temporada. Pero sí hemos invitado a alguien que estuvo en una terracita, en un casting con Gerard y con Gus, el amigo Santi Boich, que no recuerdo de qué hablamos con él, pero nos ha mandado audios, porque él es de Elche, sobre el Elche. ¿Qué equipo se va a enfrentar el Barça el próximo domingo? Bueno, un audio a modo de pincelada general que nos manda Santi, que es este. Hola a todos, amigos y amigas de Team Barça. Os saludo desde tierras ilicitanas, donde vamos a recibir al FC Barcelona el próximo domingo en la segunda jornada de Liga. Y os vengo a contar un poco lo que os vais a encontrar con un Elche que acaba de abrir su 7ª temporada de las últimas 15 en Primera División, con una pretemporada positiva a nivel de resultados y también de sensaciones. Es cierto que los rivales no han sido de mucha enjundia, han sido el Kaizer Chiefs de Sudáfrica, el Johor de Malasia, el Al-Ain de Emiratos, el Córdoba y el Toulouse, y esta primera jornada disputada recientemente en La Coruña, visitando Riazor para lograr un empate ante el Deportivo de La Coruña. El equipo está en plena transformación. La propiedad que dirige el club desde hace 6 años y medio domina mucho el mercado sudamericano, dado que tiene su propia empresa de representación allí. Y eso explica que tengamos una fuerte colonia argentina en los últimos años de forma repetida. Además, su modus operandi es esperar siempre al último día de mercado con tal de rascar mejores precios de jugadores. Y esto nos tiene acostumbrados ya aquí en Elche. A veces ha salido bien, otras ha salido terroríficamente mal, pero siempre nos condicionan las primeras jornadas de Liga. Bueno, pues Santi, que nos pone el contexto inicial, pero tenemos que seguir hablando, en este caso, de los puntos fuertes y débiles. Pues esto nos cuenta el amigo Santi sobre los puntos fuertes y débiles
de este Elche. Uno de los cambios que ha habido esta temporada es la llegada de Martín Anselmi al banquillo del Elche Club de Fútbol tras la marcha o la salida de Eder Sarabia. En la propiedad del Elche Club de Fútbol en los últimos años ha trabajado de una forma muy concreta y muy directa, siempre pretendiendo que el juego del equipo sea muy propositivo. Por lo tanto, se establecen nuevos matices, pero la idea es la misma. Y eso hace que el equipo tenga una identidad. Hay jugadores del equipo que vienen de Segunda B, desde hace 9 temporadas. Muchos otros estuvieron ya en la anterior etapa en Primera División de 3 años seguidos, como Pedro Vigas, el capitán del equipo. Esto marca una identidad muy forjada a fuego dentro del equipo y es uno de sus puntos fuertes. Lo mismo que sucede con el Martínez Valero. No sé si alguno de vosotros recordáis, dado que habréis seguido el equipo por las cesiones de Héctor Ford y de Iñaki Peña, la temporada pasada el Elche Club de Fútbol tuvo en el Martínez Valero un bastión. El saco de puntos lo hizo aquí. De 43 finales, 35 los logró como local. 9 victorias, 8 derrotas y 2 empates, 30 goles a favor y 19 en contra fueron los registros como local, que se ensucian muchísimo si cogemos la foto global de la temporada. La temporada pasada, la primera vuelta fue extraordinaria. Y aquí se consiguieron muchísimos puntos, incluso equipos, se les hizo frente, el Barça ganó en el estadio Lluís Companys en esa primera vuelta al Elche, pero se puntuó contra el Madrid, contra el Atlético de Madrid, contra la Real Sociedad, contra el Athletic Club, se sacaron muchísimos puntos ante rivales de la parte alta de la clasificación. Sin embargo, todo esto se fue viniendo abajo, empezaron a cometerse muchos errores individuales, algo que se sigue manteniendo, y estos son puntos débiles. El equipo tiene una falta de intensidad en la presión que pretende Anselmi este año y adelanta demasiado la línea, algo que conjuntamente da goles como el de Aubameyang en Riazor en la anterior jornada e insisto, errores individuales en las dos áreas, porque hay una falta de gol que el año pasado le perjudicó y ahora mismo aún ha aumentado dado que se han salido los 3 delanteros del equipo, Andrés Silva, Rafa Mir y Álvaro Rodríguez ya no están en el club, los recambios no son de la misma entidad, veremos cómo acaban funcionando, pero son demasiados melones por abrir ahora mismo en el equipo. Y luego en el área, donde Matías Dituro te da mucha garantía bajo palos e incluso muy plástico con el pie, pero en esos pases ante una presión rival puede fallar muchísimo. Bueno, pues análisis completo de Santi, que también, porque me lo he saltado, nos habla del dibujo de cómo juega este Elche de Martín Anselmi. Lo escuchamos. El dibujo. El Elche de Martín Anselmi se dispone con un 3-4-3 en el campo. Si bien es cierto, la idea sigue siendo la misma, la de tener el balón, la de jugar por dentro, e incluso mucho más que la temporada anterior, no tocando tanto las bandas. Y podemos encontrar una alineación similar a la de la primera jornada, con Matías Dituro en la portería, David Affengruber en la defensa junto a Chus, Víctor Chus el valenciano, y muy probablemente a Redondo, al hijo de Fernando Redondo, el que fuera jugador del Real Madrid hace ya muchos años. Dado que el capitán, Pedro Vigas, está lesionado, no ha disputado ningún minuto de la pretemporada, Redondo ha sido la alternativa que ha fabricado Martín Anselmi para darle salida desde atrás. Otra posibilidad es que Buba Sangaré se coloque en la defensa, dejando el carril a Tete Morente, pero yo creo que será Redondo, Fede Redondo, porque le dará un talante más defensivo ante el FC Barcelona. En los carrileros, a priori en inicio por la derecha Buba Sangaré, jugador juvenil que se ha traído de la Roma, pero es nacido en Elche y criado en canteras de Valencia y Levante. Y en el costado izquierdo Germán Valera, uno de los mejores jugadores del equipo. Aún así, los principales creadores de juego son el centro del campo, tanto Aguado como Gonzalo Villar, en el centro del campo en ese doble pivote, y por delante de ellos 2 mediapuntas. Es previsible que entre de titular el chileno Cepeda, que lo haga Ali Juari, también jugador canterano en este caso, y que en la punta de ataque esté Ferniño, jugador traído con un pago de 4 millones al Burgos de segunda división, muy asociativo. Estas son a priori lo que podíamos encontrarnos, con una peculiaridad, y es Facundo Bonanote, jugador cedido del Brighton, que aún está entrando en dinámicas de entrenamientos, pero podría ser un jugador a tener en cuenta también según vaya avanzando el encuentro.
Bueno, el hijo de Fernando Redondo, ¿eh? Y bueno, porque ha jugado recientemente el hijo de Kluivert, el más pequeño, pero si no me sentiría igual de viejo con lo de Fernando Redondo, su hijo jugando ya. Pero bueno, escuchamos ya lo último de Santi, agradeciéndole su análisis tan completo del Elche, que es... La estrella. El que esperamos que lo sea este año es Bonanote, el jugador argentino que acaba de llegar cedido, como os he comentado en el punto anterior, pero a día de hoy la estrella del equipo, y creo que es una estrella conjunta, son Gonzalo Villar y Marc Aguado, los jugadores del centro del campo que, en ausencia de Alex Febas, que se ha marchado libre al Celta, son aquellos que llevan 100% la batuta del equipo. Aguado marcó un gol, no es cierto que no es su mejor habilidad, pero sí que son capaces de dirigir el equipo desde su posición. Indiscutiblemente son los mejores jugadores de este Elche Club de Fútbol. Seguro que todos tus amigos se creen el mejor entrenador del mundo, hasta que hay que demostrarlo. Bivenger Fantasy es el mejor fantasy para jugar con tus colegas. Monta tu liga privada, ficha a tus cracks jornada tras jornada y calla bocas siendo el número 1 de tu comunidad. Bivenger Fantasy, descárgatelo gratis. Bueno, pues gracias a Santi por su análisis, que la verdad que fue totalmente inesperado. Me mandó un mensaje diciéndome de que Tony había tenido un pequeño error la pasada temporada sobre el Elche. Te mando yo cómo juega este Elche de verdad, escrito por mensaje privado de Twitter. Digo, pues no, mándame un audio y te lo meto en el retrovisor en la terracita y ya me lo haces perfecto. Pues eso lo ha hecho y bueno, ha puesto el listón muy alto. A partir de ahora, no sé si seguiremos haciendo en la 7ª temporada retrovisores con Tony de este nivel. Invitaremos a gente para que nos hable también de los equipos con los que se enfrente el Barça. Pero estamos en la parte que decía que tengo muchas ganas, porque esto es donde nos vendemos aquí directamente, nos ponemos a los pies de los caballos para poner los pronósticos de la temporada. Al final pasaremos facturas, porque esto es ley de vida. Uno se moja en agosto y es normal que en mayo se equivoque en un montón de elecciones que haga ahora. Pero hay que hacerlo. Y como tengo por aquí a mucha gente hoy, no sé por cuál empezar. Lo que voy a hacer es saludar a alguien que también está por aquí para ya aumentar la partida de gente, porque seguimos con el casting. Estamos en la última terracita del verano. Siempre decimos que el casting aprovechamos hasta el final del verano. A lo mejor se nos queda alguno colgado que tenemos que meterlo ya en la 7ª temporada. Pero bueno, tenemos aquí a uno que está bastante lejos, en un horario distinto al nuestro, que es el amigo Paul Mauricio Donaire, al cual ya saludo. Paul, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Buenas noches para ustedes. Estamos muy bien y me gusta que suenes bien, porque tenías algún que otro problemilla, alguna duda. ¿Sonaré bien? ¿Tendré el micrófono adecuado? Suenas de lujo, ¿eh, Paul? Para ser honesto con ustedes, no tenía ninguno de estos equipos. Y bueno, ayer antes de irme al trabajo hice una parada programada en una tienda y bueno, hice la compra respectiva para estar a la altura de lo que representa este espacio, ¿no? Bueno, eso ya creo que da puntos para el casting, Paul, que ya te vayas a comprar el equipo para poder participar en él. Paul, ¿por qué te presentas al casting? Que es la pregunta que siempre hago. De hecho, tú fuiste, esto hay que decirlo así, el primero que me mandó un mensaje privado por Instagram para decir, me interesa, quiero presentarme. ¿Por qué te presentas al casting? Bueno, como te conté en aquella nota de voz en su momento, bueno, soy migrante y bueno, simplemente el Barça para mí ha estado presente en muchos aspectos de mi vida, en muchas etapas, y pienso que este es un gran espacio que simplemente no le gusta entrar mucho en polémicas y da justo en lo que creemos nosotros. Puedo decir que soy culé, por así, a pesar de ser venezolano, descendiente de peruanos, y bueno, ahora radicado acá en los Estados Unidos, bueno, es porque me gusta el equipo, y en esta etapa que estoy pasando desde hace 10 años como migrante, bueno, el hecho de seguir o tratar de buscar, de ver información que sea veraz, que se respete bastante las opiniones, y sobre todo que lleve mucho de esa información seria, ¿no? Que es el Barça, o que ustedes llevan del Barça, me hizo como que dar ese punch, dar ese salto. Cada vez que voy al trabajo, cuando estoy cocinando, o estoy haciendo algo, salgo a caminar o salgo a correr, estoy escuchando algún podcast, ustedes son, creo que, la primera opción. Y más que todo es por la pasión del Barça, por lo que representan estos colores, por lo que representa ser un hincha más de este hermoso club, y bueno, formar parte de este grupo sería genial. Nuevamente, gracias por darme el
el chance. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Te tenía que tocar el audio, Paul, y lo bueno que te tenemos delante hoy, para librarnos nosotros de tener que ser los primeros en empezar con lo de los pronósticos, te has metido en la parte caliente. Vale. Te tienes que mojar. Del partido del Gamper ya hemos hablado, ya lo escucharás en el podcast, también hemos hablado un poquito de la pretemporada en general, del fichaje de Rodri. Si te pregunto yo ahora mismo, Paul, ¿quién será el máximo goleador? ¿Quién será el máximo asistente del Barça esta temporada? ¿Tú quién dirías? Mira, con el inconveniente que tenemos del 9, yo pienso que el máximo goleador del club o en general de la liga. Del equipo contando todas las competiciones. Contando todas las competiciones, yo creo que para mí el goleador en este caso puede que llegue a ser Rafinha. Yo creo que este año él va a llegar un poco más a puerta. Por ahí también se podría meter a Anthony Gordon, que sé que no ha tenido unos buenos números con Newcastle en lo que respecta a la última temporada, pero yo pienso que se va a meter por ahí él y obviamente Lamine. Lamine ya viene con eso de, yo creo que un poquito de la espinita del Mundial, porque no jugó tanto los primeros encuentros, pero yo siento que con el Barça obviamente va a tener un gran protagonismo, como lo ha tenido en las últimas 2 temporadas, pero para mí esos son los 3. Está entre Lamine, Anthony Gordon y obviamente el capitán, que es Rafinha, ¿no? Pero, Paul, no me hagas la 3-14. Tienes que mojarte con uno. ¿Quién será el más? Con uno solo. Bueno, vamos a mojarnos con Rafinha. Vale, me gusta porque, mira, estoy mirando por aquí los pronósticos que ya tengo en la mano de aquellos que no están en el podcast hoy, y ninguno dice a Rafinha. ¿Y quién será entonces el máximo asistente para ti? Para mí, Lamine. Aquí Lamine. 3 dedos. No, aquí creo que Lamine va a coincidir prácticamente todo el mundo. Paul ya se ha mojado. Gerard, Andreu, César. Empiezo con César, que estaba por ahí muy callado. No sé si se ha dormido, pero como no lo veo. César, para ti, máximo goleador y máximo asistente del Barça esta temporada. Máximo goleador, sin duda, Hamza Abdel Karim. Y lo digo desde ahora. Ojo, Y no me bajo de este barco. Y máximo asistente, evidentemente, Lamine Yamal. Vale, aquí creo que va a haber casi... No, pleno no, porque por aquí veo uno que no da a Lamine. Creo que el único que no da a Lamine, ahora diré quién es. Bueno, a lo mejor Gerard me sorprende. Para ti, Gerard, goleador y asistente. Tengo un poco de dudas, pero bueno, voy a ir a lo seguro. Goleador Rafinha y asistente Lamine. Vale. Y tú, Andreu, también te mojas por ahí, por lo que veo, ¿no? ¿O no? Coincido con Gerard. Goleador Rafinha, asistente Lamine. No me voy a mojar. Yo por aquí voy a decir el resto del equipo para que quede constancia. Yo tengo puesto el máximo goleador el 9 si llega, que si es Lautaro, pues yo diría Lautaro, pero si no, tengo puesto a Lamine como máximo goleador y máximo asistente Lamine, que es lo mismo que tiene Gus Pereira, que es lo mismo que tiene Sergi Carmona, que es lo mismo que tiene Raúl Martín y Juan Carlos Blaugrana. Me gusta la apuesta suya, El máximo goleador dice el 9 que venga, como yo. Y si no llega a 9, Fermín como máximo goleador. Se ha tirado aquí un triple bueno, el bueno de Juan Carlos. Ojo, que no lo enceste. Y máximo asistente, Lamine. O sea que prácticamente casi pleno de Lamine. Pero, Paul, tenemos apuestas más jugosas, no solamente la de goleador y asistente. Tenemos la de mejor rendimiento, que esta es una categoría, digamos, que siempre genera polémica. Sergi se enfada porque decimos mejor rendimiento... y damos jugadores que, claro, él dice mejor rendimiento, si Lamine es el máximo goleador y es el máximo asistente, debería ser también el mejor rendimiento. De hecho, él también se lo da a Lamine. Pero intentamos aquí jugar, por lo menos yo, no hay ninguna regla escrita. Quiero que sea un premio en el que se vote a lo mejor el que mejor ha evolucionado en la temporada, el que de la temporada anterior a esta ha dado un salto cualitativo. No sé si me explico lo que acabo de decir, pero si tengo que preguntar a ti cuál va a ser el mejor rendimiento, ¿tú quién dirías? Para mí, bueno, Pau Cubarsí. Yo creo que con el Mundial que ha hecho, con la temporada que hizo, con lo que ha venido demostrando, yo pienso que esta temporada va a ser como que van a decir, bueno, este es el central del presente y del futuro del fútbol mundial y sobre todo el club. Creo que Pau Cubarsí. Bueno, me gusta la apuesta porque estoy viendo por aquí, bueno, uno sí se lo da, vale. Te sumas al amigo Raúl, Raúl Martín, que también se lo da a Pau Cubarsí, mejor rendimiento. Empiezo por Andreu. Andreu, para ti, mejor rendimiento de la temporada. Yo el año pasado se lo di a Joan García porque mejor rendimiento lo entiendo como más regularidad, por decirlo así, y este año voy con el futuro Golden Boy, don Pau Cubarsí. Vale, pues también para ti, Pau, te lo apunto por aquí para que no se olvide esto, aunque ya el programa lo recuperaré cuando llegue mayo. Iba a decir Andreu. Gerard, para ti, mejor rendimiento de la temporada.
Yo empiezo a abrir la puerta a mi pedrada que va a venir luego. A ver. Y ya os contaré luego. Pero yo mejor rendimiento voy a decir Fermín. Fermín, mejor rendimiento, que ya la pasada temporada perfectamente podría haber entrado en esa categoría mejor rendimiento, lo comentamos creo al final de la temporada. Bueno, pues apunto Fermín, que me gusta. Yo ya dije durante la pretemporada que veo un temporadón de Fermín, pero en mi mejor rendimiento no he puesto a Fermín, ahora digo el mío, pero antes le pregunto a César. César, para ti, mejor rendimiento de la temporada 26-27 en el Barça. Me alegro mucho de no estar solo en esto y no ser yo el único loco, Fermín también. También Fermín. Bueno, pues veo mucho Pau, veo Fermín y por aquí veo, por ejemplo, Tony dice rendimiento Joan García, Sergi dice, como comenté antes, Lamine, el triplete, digamos, Lamine máximo goleador, asistente y rendimiento para Sergi. En el caso de Juan Carlos Blaugrana, dice mejor rendimiento Rodri. Y si no llega, bueno, ya ha llegado Rodri. Dice que si no llegaba Rodri, Pau Cubarsí. Como ha llegado Rodri, pues mejor rendimiento Rodri para Juan Carlos. Y Gus dice mejor rendimiento Lamine, que repetía como Sergi. Yo, para mí, mejor rendimiento Rafinha. Yo, como decía antes, creo que Rafinha, si lo comparamos, como decía antes, de esa evolución de lo que fue la temporada anterior a esta, yo veo un Rafinha más parecido a la primera temporada de Flick, en el que marcó no sé cuántos goles y dio un montón de asistencias, el que más, digamos, contribuyó en goles del equipo, sumando tanto goles como asistencias. Lo veo mejor rendimiento, creo que tiene unas ganas locas Rafinha, lo he visto en el Gamper, de comerse el campo. Es la mejor noticia verlo enchufadísimo, y como acabó la temporada pasada tan lesionado y tan mal, yo creo que, y con lo de Brasil en la Copa del Mundo, que decir, me da que mejor rendimiento será para él. Pero bueno, eso lo veremos en mayo. Y viene ahora lo bueno, Paul, prepárate, porque tienes que mojarte y bien, sobre todo en una de las categorías. Empiezo por la que es menos problemática. Revelación de este Barça 26-27. Xavi Espart. Bueno. Lo que vi hoy en el primer tiempo, el Gamper, fue increíble. Me gustó bastante. Siento que va a ser la revelación del equipo este año. Veo que Xavi Espart también va a aparecer mucho como... Aquí al final todo el mundo se monta al barco. Yo ya lo dije en el primer amistoso. De hecho, ya, bueno, sí, en un entrenamiento lo vi a Xavi Espart y dije, este tipo tiene algo, es el Kimmich o el Lam, que después lo dijo el mismo Flick, ¿no? De este Barça no hay que ponerle, vuelvo a repetir, la presión encima de los hombros tan elevadísima a Xavi Espart, pero es que lo ves jugar de lateral y te cumple. Lo pones en el centro del campo Hansi Flick en los últimos partidos y te hace partidazos defensivamente, a nivel de dar equilibrio también en la medular, jugando al lado de Bernal o de quien sea. Es que yo ahora mismo lo veo dando soluciones en muchas posiciones, y esa polivalencia que tanto alabamos de que Flick intenta que sus jugadores tengan, es que Xavi Espart lo cumple, además de la casa. En fin, yo Xavi Espart creo que revelación va a ser sí o sí. Es mi pedrada y la de mucha gente. Y Andreu Rauet, bueno, ¿tú tienes la misma o vas a sorprenderme? A ver, no es muy sorpresiva, pero lo voy a decir con Hamza. Abdelkarim me gustaría que sea la revelación, pero creo, como decía antes, que no tendrá tantos minutos como debería necesitar para poder ser la revelación, aunque creo que es un jugador que le va a sacar mucho jugo a lo poquito que tenga. Bueno, a haber sorpresas, creo yo también. Lo de Visibu a lo mejor también podemos verlo apareciendo, que el chico es muy Dembélé, ¿eh? Este Visibu es muy Dembélé, Dembélea bastante, como le gusta decir a Gerard. Gerard, para ti, revelación de este Barça 26-27, ¿quién será? Aquí es mi pedrada y yo creo que va a ser Dani Olmo. Bueno, te lo compro. No por ser un jugador que no esperábamos o que no conocíamos y de repente pues da muy buen rendimiento, sino porque creo que va a dejar atrás ese Dani Olmo tan irregular, y si el Barça de verdad va a jugar sin un 9 puro, esa cantidad de movimiento que va a haber allí arriba, creo que le puede beneficiar, y vamos a ver a un Dani Olmo mucho más constante y a un nivel más elevado. Y va a tener a su lado a Rodri, con el que, bueno, ya hemos visto lo bien que se entiende la selección española. Puede ser. Lo de Olmo tengo también ganas de verlo, ¿eh? Creo que en esta tercera temporada ya con Flick debe ser el momento de Dani Olmo, pero bueno, me he mojado ya con lo que me he mojado. A Olmo no lo he metido en ninguna categoría. César, creo que revelación no lo has dicho, ¿no? ¿Para ti quién será? No lo he dicho. A ver, el sentido común dictaría que efectivamente una revelación sería Xavi Espart, pero yo, por coherencia y porque soy así, me aferro a mi pedrada, que yo también tengo la mía, y para mí va a ser la temporada de la eclosión definitiva de Marc Bernal. Es revelación Marc Bernal. Bueno, claro, revelación Marc Bernal ya podríamos haberlo metido ahí la pasada temporada también como revelación, ¿no? Un poco, ¿o no? Para mí va a ser el año de la
de la consolidación y, como se dice vulgarmente, de presentación de credenciales. Es decir, para mí esta va a ser la temporada en la que vamos a tener que empezar a tenerlo en cuenta como un jugador generacional, que dicen los chicos jóvenes ahora. Y lo dice habiendo llegado Rodri, que en teoría le quita sí o sí el puesto a Bernal, pero Bernal también puede jugar a la precisamente por eso. Vale. No va a ser tanto una competencia, sino un arco de personaje de crecimiento, vaya. El arco de personaje. Para mí va a ser un año de eclosión definitiva. Es que yo creo que por coherencia, y no te quiero corregir, César, ya faltaría, debería ser revelación Hamza, si es además en tu caso máximo goleador, ¿no? Pero era por no repetir categoría, porque no quiero yo ser... A mí no me gusta ir a lo fácil, y si vas a pasarme facturas, que me las pases con sentimiento y con criterio a final de temporada. Bueno, en revelación creo que no lo voy a hacer, creo que lo haré en decepción, muy posiblemente, que es lo que viene ahora, y ahí se tiene que mojar ahí el bueno de Paul, desde Estados Unidos. Paul, para ti, decepción de este Barça 26-27, que siempre decimos que ojalá que ninguno decepcione, ojalá que ninguno lo haga. Pero siempre hay alguien que se queda ahí cortito y que no llega, o que se espera mucho de él y no cumple, o que de la temporada anterior a esta pega un bajón tremendo. En fin, muchos motivos hay. Para ti, ¿quién será la decepción, Paul? Viendo el partido, bueno, estaba haciendo una lista de los jugadores que estaba viendo en la presentación de la plantilla, pero yo siento que entre tres puedo elegir a Alejandro Valdés. Siento que la última temporada no la hizo bien. Bueno, estuvo atacado por ciertas lesiones, recayó algunas veces, pero yo siento que Alejandro Valdés lastimosamente puede que esté en esa categoría. Duele por Valde porque es su lateral con el que teníamos puestas unas esperanzas bestiales. Ya con la etapa de Xavi sí que cumplió muy bien en esa banda izquierda. Después, pues entre una cosa y otra, empezó a bajar sus rendimientos, se lesiona, llega Cancelo hace la segunda vuelta que hizo la pasada temporada y le quita el puesto, y Cancelo está ya a punto de firmar para ser otra vez el lateral izquierdo del equipo, o eso parece a priori. Bueno, Valde, dice Paul, a ver por quién tiro. Gerard, para ti, decepción 26-27 del Barça. Yo voy a dembelear un poco y voy a decir Karim Adeyemi. Uy, lo sabía. Me va a doler en el alma, pero creo que el bueno de Karim dará un clinic de cómo correr mucho y luego apagarse las luces, y no creo que tenga un mal rendimiento, pero creo que sí que va a ser esa sensación que también tenía Dembélé, que promete mucho y luego no. Se ha mojado con Adeyemi. Mira que lo ha defendido, o ha dicho lo bueno que tiene Adeyemi, que es mucho, pero también la irregularidad que tiene Adeyemi, que a lo mejor de repente aparece, después desaparece, que eso también puede ser dembelear un poco. Bueno, te lo dejo ahí apuntado. Gerard, Andreu, para ti decepción. Creo que te vas a mojar, te lo veo en la cara. Para que no sea esto tan aburrido, mi pedrada está aquí y voy a decir Gavi. Creo que en un centro del campo tan poblado estaba pensando qué jugador puede quedar más fuera o tener menos minutos. Pensé incluso en Bernal, pero es que Bernal el año pasado tuvo minutos muy buenos y no tiene ningún sentido que Bernal sea el sacrificado. Y creo que Gavi, el mundial que ha tenido con tan poquita participación, este rol que tiene un pelín extraño, que el año pasado hizo un tramo final de temporada muy bueno, me gustó mucho. Creo que entendió muy bien su papel el año pasado, pero creo que en este tridente, en este centro del campo con tanto talento, tan poblado con jugadores que tienen que jugar por narices como son Rodri, como son Pedri, tiene que haberse sacrificados. Seguramente veremos qué pasa con Casado, si se va, si se queda. Tiene pinta que se va, pero uno que creo que se va a quedar y que jugará poco y que será para mi excepción, espero que no, pero es Gavi. No tengo ni puta idea. Es que me ponía la mano en la boca porque yo tengo también a Gavi en decepción, así que ya lo que ha argumentado Andreu casi que lo hago mío. Por lo mismo que ha dicho él, exactamente. Creo que con ese centro del campo conformado ahora mismo, Gavi pues tendría menos sitio. Y mira que yo soy muy de Gavi, porque da muchísimo, pero su rol va a ser, creo, muy secundario. Veremos si no le come incluso la tostada el mismo Xavi Espar, Pero bueno, Gavi está ahí con el pelo rosa, que esto a los que tengan pelo, evidentemente. A no todo el mundo le queda igual el rosa como le queda a Gavi. Hay que atreverse para ponerse el pelo rosa, pero si eres Gavi te puedes atrever sin ningún problema. César, para ti, decepción, a ver si eres tan valiente como hasta ahora. ¿Cómo os va a callar la boca, Gavi? Madre mía, ¿cómo os va a callar la boca? Pero bueno, decepción, y me duele porque nos va a hacer mucho daño, porque es una posición muy sensible. Jules Koundé, lamentablemente. Bueno, pero Jules Koundé no sería tampoco novedad, ¿no? No, pero creo que
A ver, sé que es pronto para hacer este diagnóstico, pero ya le he visto hoy cosas que no me han gustado demasiado. Si hemos comentado lo de Dembeleando, araujeando sería lo de Koundé, ¿no? Quizás no sea hasta ese extremo de gravedad o de fallo de brocha gorda, pero sí que le he visto falta de concentración, que achaco al momento de la temporada en el que estamos, y de falta de intensidad, que ya sabéis que yo sigo con el soniquete de que el tipo no le gusta el fútbol, que va a currar y ya está. Pero para mí puede ser una decepción dolorosa y que nos puede costar puntos, de hecho. Bueno, estoy por cortar lo que he dicho de araujeando, porque estoy en conversaciones para poder charlar con Araujo. Esto es verídico. Está ahí la cosa abierta en un porcentaje alto. No me han dicho que no, porque conozco a la gente que lleva comunicación del futbolista, y a lo mejor pudiera darse que en febrero o marzo estamos hablando con Araujo. Borraremos esto, si alguno se va a meter del equipo de comunicación a escuchar el podcast, lo cortaremos. No, es broma. Aquí también tenemos libertad para expresar lo que opinamos, y Araujo también, él sabe que su rendimiento ha sido pues el que ha sido en los últimos tiempos en el Barça. Por repasar lo de la gente del equipo, revelación para Toni, Gordon, decepción, Rafinha. Aquí vamos fuertes. Raúl Martín, revelación, el 9 que fichemos antes de que cierre el mercado. Ya Raúl se tira el triple sin saber quién va a venir. Decepción, Gordon. Sergi dice revelación, Gordon. Y decepción, Christensen. Juan Carlos, revelación, Gordon también. Decepción, Balde y Koundé. Y Gus repite como Gerard y dice decepción, Adeyemi. Y revelación, Xavi Spar. O sea, queda todo muy variado en estas dos últimas categorías, y la gente en comentarios pues que deje los suyos, que deje máximo goleador, asistente, rendimiento, revelación y decepción, y ya veremos en mayo si pasamos facturas o no, que yo creo que alguna habrá que hacer. Paul, que bueno, antes de despedirte, de cara a la temporada 26-27, ¿cómo ves tú este Barça de Flick 3.0? ¿Ves un salto cualitativo? ¿Ves ese ataque que estamos comentando más parecido al PSG, versátil, móvil? ¿Cómo ves aportando a Rodri al centro del campo? A ver, cuéntame. Bueno, siento que Rodri va a ser fundamental para el desarrollo de los jóvenes, sobre todo para Marc Bernal. Y difiero de lo que estaba diciendo el compañero hace un momento de lo de Gavi. Bueno, que yo siento que también va a influir un poco en el carácter de Gavi a la hora de ir. Sabemos que Gavi siempre va y las lucha todas, pero pienso que van a bajar un poquito las revoluciones de Gavi con la llegada de Rodri un poco. Lo veo al equipo muy bien. Tengo fe de que Koundé recupere un poquito el nivel. Verlo hoy en el centro de la saga me hizo pensar de que, bueno, que hay un poco de esperanza de que él pueda volver a hacer lo que hizo hace 2 temporadas, ¿no? Ese jugador dinámico, ese jugador que daba mucha seguridad en defensa, que daba un pase bien seguro. Revelaciones como Xavi Spar, me gustó mucho ver a Fariñas y a Goren. Son jugadores que hay bastante talento, y me gustó bastante Hamza. Veo también de que hay mucho dinamismo en el equipo, se está volviendo un poquito a la presión arriba, a la presión al primer balón, y yo siento que van a venir muchas cosas y que nos vamos a divertir bastante. Bueno, mira, eso no sé si lo has oído, pero es el hashtag que ha estrenado hoy César, nos vamos a divertir, así que coincide contigo. Paul, pues antes de despedirte, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? A ver, no sé, esto es una pregunta que hemos hecho a muchos del casting. Para ti, ¿cómo definirías tú, cómo resumirías tú a alguien que nos escucha por primera vez qué es Team Barça Podcast? A ver, gánate el puesto. Ganarme el puesto. Bueno, ¿cómo definiría Barça Podcast? Team Barça Podcast, bueno, lo definiría como objetivo, porque aquí se respetan distintos puntos de vista. O sea, cada quien ha dado una opinión acerca de un jugador, se moja y dice, bueno, esto, y siempre respetando. Simplemente es objetividad. Yo lo definiría así, con ese título. Bueno, me gusta. Una única palabra, que eso siempre queda muy bonito. Paul Mauricio Donaire, desde Estados Unidos, emigrante peruano. Te mandamos un fuerte abrazo y toda la suerte del mundo en el casting, que tenemos que en algún punto que decidir quién va a ganar el casting o quién se va a meter en el equipo, que habrá que también mojarse en ese punto,
pero de momento te despedimos y nada, que ha sido un placer tenerte por aquí, ¿vale? Gracias a ustedes y bueno, que tengan feliz noche y Vizca Barça. Bueno, pues Paul, que ha participado en el casting, y nosotros que cerraremos esta parte ya. Lo último que voy a hacer, porque no lo hizo antes Santi, que es lo del pronóstico de cara al próximo partido del Barça, que es el primero de Liga para el equipo de Hansi Flick, ante el Elche. Andreu, aquí te vas a mojar. ¿Cómo ves el partido del domingo? Todavía es pronto para empezar a hacer cábalas de nada, pero qué importante sería empezar ya ganando. Y decía Santi que es muy fuerte el Elche en casa, y que viene con un partido ya, digamos, de rodaje, porque empezó la Liga y empatando contra el Deportivo. ¿Cómo ves tú lo del domingo? Pues espero victoria de Barça, como es evidente, con goles de ambos. Por lo tanto, me mojo con un 1-2 para el Barça. 1-2 para el Barça, me gusta. ¿Y tú, Gerard? Pues voy a decir exactamente lo mismo, pero para darle un poco más de vidilla al asunto, yo diré 1-3. 1-3, bien. Bueno, César, que dice que nos vamos a divertir, espero que también se venga muy arriba. César, ¿tú qué le pones? Aunque me gustaría que ganase, y creo que va a ganar, voy a, por darle un poquito de salsa, voy a apostar por un empate, un 2-2. Un 2-2, ojo, ¿eh? César viene fuerte. De cara a la próxima semana, que empezaremos la 7ª temporada, ya que estamos con los pronósticos, aquí estáis los tres, César, Andreu y Gerard. ¿Qué esperáis de la 7ª temporada de Team Barça Podcast? Empiezo contigo, Gerard. Bueno, pues un poco dar continuidad a todo lo que ha sido, ¿no? Que podamos hablar del Barça con tranquilidad, intentando buscar siempre un producto enriquecido y que se pueda seguir dando continuidad. Al final creo que se están haciendo bien las cosas, y si todo sigue igual y se puede dar un pequeño paso hacia adelante, como por ejemplo charlando con futbolistas de primer nivel, intentamos no gafarlo, pues obviamente mucho mejor. Andreu. Pues que esto siga siendo la zona de confort para el buen culé que quiere informarse, ya no solo del Barça, del fútbol masculino, del femenino, secciones, desde un punto de vista crítico cuando tiene que ser crítico, objetivo cuando tiene que ser objetivo, subjetivo cuando tiene que ser subjetivo, con diversidad de opiniones, pero sobre todo con este punto que decimos siempre de pausa, de tranquilidad, de calma, que otros sitios no tienen y que aquí por suerte pues ya hace años que lo tenemos. Venga, a ver, César, pon tú el broche, que sé que te gusta ponerle un punto de poesía a las cosas. Hombre, no, lo que pasa es que yo tengo un corazoncito también y a veces me pongo un poquito lírico. Creo que esta temporada puede ser la de la cimentación de la identidad del proyecto, y confío en que antes del final de temporada, que sé que es un sueño tuyo desde hace tiempo, el podcast pueda contar con alguien acreditado que pueda meterse en las entrañas del equipo y que pueda facilitarnos a los oyentes una perspectiva un poco más cercana del día a día del equipo por dentro, ¿no? De la cocina del Barça, que creo que al podcast también le aportaría mucha novedad, mucho dinamismo, un caleidoscopio de sonido y de opinión distinta. Sé que cuesta mucho, sé que no depende solamente de nosotros, pero creo que antes del final de temporada podemos llevarnos alguna sorpresa, creo. Espero, vaya. Yo lo que deseo es que tengamos salud, como diría Sergi, que estemos aquí en mayo todos y que os paséis más a menudo por el podcast, ¿eh? Los que entienden lo que digo, que lo escuchen, porque no solamente serán los que están aquí, sino también los que están oyendo seguramente esto, que os quiero ver más a menudo, porque al final cuesta sacar adelante un podcast cada semana, y si no, pues seguiremos sacándolo adelante, que al final otra cosa no, pero 7 temporadas sin dejar de hacer esto, yo personalmente creo que es un mérito enorme. Me pongo una medallita, porque son ya casi 500 programas, hemos tenido muy poquita pausa en 6, 7 años ya. Y eso, hacerlo con un podcast como este, que además con lo currado que creo que está en el fondo de todo, tiene mucho mérito. Y yo ojalá poder terminar la temporada como terminamos la anterior, y si es un poquito mejor con gente como lo de Araujo, aunque tampoco lo quiero gafar, pues mira, pues eso, otro pasito más que damos dentro del proyecto, pero sobre todo que nos veamos las caras durante la 7ª temporada será lo mejor. Así que nada, César, Andreu, Gerard, nos vemos durante la 7ª temporada de Team Barça, ¿vale? Perfecto. Oye, Juanma, si me permite, sí, ya que es la última terracita de este año, quería agradecerte el esfuerzo que has hecho, porque me consta que ha sido un esfuerzo muy grande. Has grabado muchas terracitas este año, con Mundial, me consta, con un pico de trabajo en tu vida personal muy elevado, y aún así las terracitas han salido adelante. Te quiero dar las gracias como oyente y felicitarte como compañero, que creo que no te lo va a decir nadie, pero te lo digo yo. La nota final de temporada. Bueno, Gerard, gracias César. Gerard, Andreu, que nos vemos, ¿vale? Chao, chao. Perfecto, será un placer. Salma,
Salma, Salma, Salma, Salma, Salma, Salma, Salma, Salma, Salma, Salma, Salma, Salma, Salma, Salma, Salma, Salma, Salma, Salma, Salma, Salma, al Barça, campió d'Europa. Pues sí, el Barça campeón de Europa, pero que no lo ha sido hace un rato, que fue ya hace unos meses. El Barça femenino. Estamos en sintonía de Zona Mixta porque tenemos que hablar también de la sección del femenino. Ya lo hicimos de baloncesto hace apenas 2 programas, poniendo un poco sobre la mesa cómo estaba la situación en la sección después de muchos cambios este verano. Pero es que no se queda atrás el femenino. Después de ganarlo todo la pasada temporada, hacer póker de títulos, ha habido cambios importantes. Se fue Alexia, se fue Mapi León, se fue Navalle, se fue Salma Parayuelo y han llegado jugadoras nuevas, interesantes, jóvenes, prometedoras. Y tenemos que ponerlo todo sobre la mesa, a ver qué ha cambiado en este Barça femenino y si hay que preocuparse de cara a lo que viene o no, que esto es un cambio de ciclo, es una regeneración y lo que viene va a ser incluso mejor. Así que tenemos que hablar del femenino y para ello, como no, he roto las vacaciones o no del señor Raúl Martín, que lo tengo ya por aquí. Raúl, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juanma? Hola a todos. Bien, muy contento de volver. Es cierto que yo en verano suelo desconectar bastante de todo el tema fútbol, suelo evadirme todo lo que puedo para llegar a pues este fin de semana, ¿no? Que ha arrancado la primera, la segunda división masculina, que pronto arrancará también la femenina, y poder cogerlo con muchas ganas, ¿no? Entonces yo, después del Mundial masculino, puse punto y aparte, como se diría, ni he escuchado rumores, ni he escuchado fichajes, no he visto ni un solo partido de pretemporada, ni del masculino ni del femenino, así que yo soy de los que ya te digo que esta fase del año no la disfruto para nada. No me gustan los rumores, no me gusta especular sobre fichajes, soy muy malo, como ya se ha demostrado en varios años, con las predicciones y me cuesta mucho entender si jugadores o jugadoras encajarán o no en nuestro sistema, así que yo arranco mi temporada, como quien dice, hoy. Bueno, ya está poniendo la tirita en la herida el señor Raúl Martín con sus pronósticos. Ya habrá tiempo de pasar facturas si hay que hacerlo a final de temporada, que ya queda mucho todavía. Aún no se ha empezado. Estamos, ya digo, a días de que se juegue el partido del Gamper del femenino. Venimos a hablar del Gamper de masculino, pero el femenino juega el próximo viernes en el estadio Johan Cruyff ante el Brighton y después ya arrancará una semana después la Liga Femenina. Y además de Raúl, como no, en esta Zona Mixta no podía faltar, no sé si de vacaciones o no, ya lo dirá ella, la señorita Alexus, Alba Mosquera. Alba, ¿cómo estamos? Hola Juan, hola Raúl, ¿qué tal? Pues recién las empiezo hoy, así que buena manera de empezar estas vacaciones charlando con vosotros. Sí que he tenido la oportunidad de ver los partidos del femenino y bueno, ahora hablaremos de ello. Creo que empieza una nueva etapa en este equipo, tanto en el terreno de juego con las salidas que ha habido, pensando más en lo deportivo, como también a nivel de vestuario, de liderazgos, pero es bonito también afrontar nuevas etapas, ver cómo el equipo se va reconstruyendo, va cambiando, pues llegan nuevas jugadoras, otras que suben del B, que también vienen empujando fuerte, y yo creo que como aficionado pues también es bonito ver esos nuevos inicios. Terminamos la temporada pasada de la mejor manera posible, pero bueno, cada campaña se empieza de cero y también se regenera la ilusión. Bueno, Alba ha hecho los deberes, viendo los partidos de pretemporada. Y a ti te voy a preguntar directamente, Alba, después de todo lo que ha cambiado este verano, que son salidas importantísimas las que ya he mencionado, ¿sientes que estamos simplemente ante una renovación de plantilla o realmente este es el inicio de una nueva etapa en el Barça femenino? Yo creo que en cierto modo es una nueva etapa, pero no lo veo en el mal sentido. Evidentemente las salidas son importantes, no pretendo decir lo contrario, son grandes jugadoras. Creo que en el caso de Alexia y de Mapi, sin enrollarme mucho con las salidas, quizás su ciclo un poco por diferentes razones, pero podía estar ya cumplido. Me remito especialmente al tema de la edad y que pues la propia Alexia decía que ella se había vaciado y que ya no se sentía con fuerzas para seguir. Y en el caso de Ona y Salma sí que veías más proyección a futuro de que pudieran seguir siendo importantes, pero bueno, no se llegó a un acuerdo para la renovación. Creo que era, no sé si decir imposible, pero sí convencerlas. Entonces, bueno, en estos casos cuando sientes que tenías poco margen de maniobra, que tenías poco que hacer, pues yo creo que simplemente hay que apostar por todas aquellas que sí querían quedarse y con las que sí que se podía llegar a un acuerdo, que
al final ha habido 8 renovaciones, creo que también es un detalle a tener en cuenta, incluido el entrenador y el staff, y hay fichajes que son totalmente a presente ya, especialmente el de Caroline, es una apuesta buscando ese rendimiento inmediato, incorporando un perfil que yo creo que no tenías en plantilla, especialmente un poquito más de desborde, 1 contra 1, que solo te lo aporta Caro, quizás. Y luego hay otras jugadoras con un techo enorme de cara a futuro, pues por ejemplo Van Asten. Estoy contenta con el mercado, estoy contenta con estos cambios, creo que sigues manteniendo también una base, que al final vas a seguir contando con Eva Payor, con Patri, con Brooks, con Paredes, con Cata. No se te queda el equipo huérfano, digamos, no es que pierdas la identidad. Y como decía el propio Pere Romeu, algunas jugadoras, habrá otras que ahora pasen a ser veteranas, que tengan que dar un paso al frente. Pero bueno, supongo que en su día pues ocurrió eso con la propia Alexia Putellas, ¿no? Que pasó de tener un rol a lo mejor no tan protagonista o no ser capitana a que le llegara ese momento. Así que siento que es un poco ley de fútbol. El problema es que en este verano se han juntado esas 4 salidas y ha dado un poco de vértigo, ¿no? Que hayan sido a la vez, pero bueno, el Barça tiene una idea de juego muy clara, una identidad como club muy definida, y yo creo que eso es muy importante a la hora de mantener o de mejorar un proyecto. Raúl, de las jugadoras nuevas, será Alba la que se moje un poquito más, ya que las ha visto en pretemporada. Te pregunto por las bajas, porque al final tenemos que hablar de las bajas. Las salidas son importantes. Mapi, Alexia, Ona, Salma. ¿Cuál crees, si tuvieras que elegir una, Raúl? ¿Con cuál pierde más futbolísticamente el Barça con su salida? Futbolísticamente y a la espera de lo que haga Martina, que yo tengo bastantes expectativas, es el fichaje que más me gusta. Yo creo que quien más ha rendido en las últimas temporadas ha sido Ona Valle, tanto en el lateral derecho como en el lateral izquierdo. Ha sido una jugadora que sí, que no es una posición diferencial, que no es un medio centro, que no es una delantera, que no es una portera, pero creo que ha dado un nivel excelso y bueno, pues la mejor lateral derecho, pero también izquierdo del mundo durante varias temporadas consecutivas, ya no solo en el Barça, sino también en la selección española, que creo que juega un rol vital en ese mundial que conquistamos. Obviamente, en el campo a lo mejor no se va a notar tanto, pero el liderazgo de puertas hacia adentro de Alexia y de Mapi es tremendamente fuerte. Y con Salma yo creo que, bueno, pues que todos nos quedamos un poco con la decepción a nivel personal, porque es una jugadora por la que el Barça apostó fortísimo hace años, que se decidió dar el salto y que dejará de ser atleta con unas expectativas de llegar a unos Juegos Olímpicos. Era la proyección que ya tenía en el atletismo. Aquí hay un especial que tú hiciste, Juanma, en el que se describía perfectamente la proyección que ella tenía para los Juegos Olímpicos. Entonces creo que en el tema de Salma es más la herida que nos crea el no saber por qué motivo, qué cariño no se le ha dado, qué condiciones no se le han dado para que ella renueve después de lo que en el ámbito personal tanto le ha dado este club. Entonces, bueno, si me tengo que quedar con una salida por responder a tu pregunta, desde lo futbolístico es Ona Valle. Yo digo esto de lo futbolístico y tiene sentido porque ya lo ha comentado también Raúl, que se pierde lo futbolístico, mucho talento diferencial, pero es que ya lo habéis mencionado los dos, creo. El tema del liderazgo, de lo que significaban las jugadoras dentro del vestuario. El caso de Alexia es clarísimo, pero es que Mapi también tenía una ascendencia futbolísticamente. También pierde mucho por ahí el Barça porque a balón parado Mapi León también era un factor importantísimo, pero sobre todo Alba se pierde mucho dentro del vestuario. ¿Crees que las nuevas o las que ya están, que alguna, eso que tú decías de dar el paso adelante, de asumir ese rol más de líder, si ves alguna que digas tú, veo liderando a esta futbolista? Yo creo que, si me tengo que mojar, y yo no soy ni tú ni Raúl, que conocéis mejor al femenino, creo que Serra Jordi puede dar un paso hacia adelante, no solamente en lo futbolístico, sino también en el mando dentro del vestuario. ¿Me equivoco? Sí, podría ser, aunque ya es de las pequeñas, pero claro, aquí hay algo anecdótico, pasa en el femenino y en el masculino, que cuando tienen 19, 20 años ya son veteranos. Ya. Y hablan de los pequeños, ¿no? Cuando se refieren en los amistosos o si debutan durante la temporada o lo que sea. Yo creo que este año Patri va a ejercer de capitana, va a ser un poco la que sustituya en ese rol a Alexia. Creo que Aitana también, además Aitana suele entenderse muy bien con las jugadoras extranjeras, con las jóvenes. El otro día vimos un detalle que publicó Mariáticas en su cuenta de Twitter, como Aitana estaba hablando con alguien de seguridad para comunicarle que jugadoras del Barça B que acaban de llegar, que además son extranjeras y que seguramente no se podían comunicar bien, iban con ella para que la dejaran estar en la zona del palco, en el Johan y demás. Y yo creo que es una jugadora que recibe muy bien a esas futbolistas
estoy segura que Patri lo hará, Cata también, Caro, que al final también es capitana en su selección. Es cierto que Alexia ya era una figura que trascendía del Barça, o sea, es como capitana ella misma, en una entrevista, en la selección, en todo. Pero, como decía antes, al final son ciclos que se tienen que cerrar. Si no era este año, pues sería el año que viene, pero en algún momento iba a tocar dar este paso doloroso. Y bueno, y otras futbolistas también se le abre la ventana, no solo de ganar ese protagonismo en el terreno de juego, que también lo buscarán, sino en el vestuario. Es un año de mundial, quiero decir que buscarán tener minutos, dar una buena imagen, lucirse, tener continuidad. Y bueno, yo creo que eso al Barça le puede venir bien. Dicen que cada poco también es positivo a veces refrescar un poco la plantilla, los vestuarios. No creo que hubiera el más mínimo problema en el femenino, pero bueno, a lo mejor otras jugadoras pues ahora se sienten más protagonistas, que pueden pues tener otro rol, no sé, portar el brazalete. Yo no soy pesimista en ese sentido porque creo que en el Barça siempre suele primar el colectivo. Entonces sí puede haber salidas que individualmente totalmente son duras, pero otras van a dar un paso hacia adelante y otras van a subir del Barça B o has hecho fichajes interesantes. Quiero mencionar, para no olvidarme, la renovación de Carla Julià. Yo al menos no la conocía hasta que llegó al Barça, no sabía quién era. El año pasado me encantó, se han anticipado porque se sabe que equipos importantes estaban detrás de ella y un año antes la han renovado hasta 2030. Entonces, bueno, son estos movimientos confiando a las jóvenes y también pensando en el futuro que yo creo que siempre van a mantener una buena base y un buen proyecto en el Barça. Ya que decía Alba, Raúl, lo del colectivo, que es cierto que este femenino sobre todo se fundamenta en eso. Quizás la zona, ya volviendo a lo futbolístico, la zona que más pierde es la defensiva, con la baja de Ona y la de Mapi, que ahí genera un poquito más de incertidumbre saber si eso va a mejorarse con la salida de dos jugadoras como estas. Posiblemente sí, Juanma. Es yo creo la línea más afectada porque además también era la línea en la que menos rotaciones estábamos viendo. Es cierto que la temporada pasada arranca Aisha Cámara y hace una muy buena temporada jugando tanto por dentro como por fuera y que yo creo que este año ya va a ser una jugadora importante, no solo en la rotación por bajas, sino también en la rotación por distribución de minutos, pero también es cierto que es donde se hacen los dos fichajes más poderosos, ¿no? Que son tanto Martina como René. Yo en Martina, lo decía hace unos minutos, tengo altas expectativas puestas. Habrá que ver cómo se recupera Laia Alexandri de esa lesión de larga duración que ha tenido y que la tuvo prácticamente apartada de los terrenos de juegos en la segunda mitad de la temporada. Y habrá que ver, y ahora miro directamente a Alba, el rendimiento de Irene Paredes, que ya son 35, 36 años. Yo la suelo poner siempre en la decepción. Ella siempre se empeña, por ella me refiero a Irene Paredes, en llevarme la contraria. No la voy a poner, ya me anticipo, Juanma, pero también es una edad en la que tienes a tus dos jugadoras más veteranas, como son Marta con 38, creo que son, e Irene con 35, que también tienen que ir notando ese desgaste físico. Así que sí, creo que la zona defensiva es donde más vamos a sufrir este año por el hecho de las salidas y por el hecho de también tener menos fondo de armario. Marta Torrejón, que también renueva una temporada más, que eso hace que se mitigue un poco, ¿no?, la baja de gente tan importante como Alexia y como Mapi León, pero la compañera de Irene Paredes, volviendo a la defensa, ya entrando en el tema de los fichajes. Van Asten, que creo que lo he dicho bien, siendo holandesa, ha gustado mucho en lo que se ha visto en esta pretemporada, ¿no? Alba, se hablaba muy bien de ella como una central muy prometedora, pero lo que se ha visto, ¿a ti te ha gustado? Me encanta. Creo que lo pensaba antes de que llegara al Barça y ahora pues soy más oportunista y aún lo digo más alto. Es una de las mejores centrales jóvenes que hay en el fútbol femenino, en una posición que personalmente siempre creo que es más difícil de reforzar, la línea defensiva, en líneas generales. Y sabíamos además, lo comentaba precisamente María Tigas, que había muchos equipos importantes interesados en ficharla. Le quedaba un año de contrato en el Ajax y estoy convencidísima que o la fichabas este verano o no podías, porque el año que viene ya no iba a estar en el Ajax, estaría en el Chelsea, en el Lyon, en el Bayern o en cualquier otro equipo. Es una apuesta a futuro, pero yo creo que ya va a dar mucho en el presente. Tiene 19 años, pero por la planta que tiene, la personalidad, la calma con el balón, y además me parece que es un prototipo de central que encaja muy bien en el Barcelona porque está acostumbrada a defender con muchos metros a la espalda, porque tiene una salida de balón muy limpia. Yo creo que es muy probable que sea titular junto con Irene Paredes. Como decía Raúl, habrá que ver cómo se recupera Laia, pero
Laia tenía ya la mala suerte de que en una temporada en la que seguro iba a ser titular, tras la salida de Mapi, claro, no vamos a poder verla más o menos, estima, hasta diciembre, enero. Es un momento también complicado de la temporada para volver porque en enero ya hay 2 títulos en juego, la Supercopa y este torneo que disputa este año el Barcelona, el campeón de campeonas en Miami. Entonces es difícil volver después de tantos meses de inactividad, volver a coger ritmo. Me imagino que querrá ir con la selección, pero también han hecho fichajes ahí en la línea defensiva y bueno, yo la verdad que las sensaciones que me ha dejado Van Asten son maravillosas. Tiene 19 años, también tengo el calma, como por ejemplo cuando vino Esme Brooks, que vino con 20 recién cumplidos. La adaptación está siendo buenísima, por lo que me han dicho, no solo por tener a Esme en el vestuario, sino porque las demás la han acogido de maravilla. Y complementando un momento el que decís antes, porque estoy totalmente de acuerdo, sí que se sabe que el Barça está intentando fichar una lateral. Lo digo porque con lo que decíais de que la línea defensiva puede ser la que haya quedado más coja, que es totalmente cierto, les gustaría tener, digamos, una especialista más en esa posición, porque Martina puede jugar de lateral, aunque se desempeña mejor de central. Marta Torrejón yo creo que ya va a estar para minutos muy concretos. Laia, que también ha jugado de lateral, pues la vas a perder durante meses. Entonces queda un poco todo el peso en Aisha Cámara, que tiene 19 años, que es su segunda temporada con el equipo, y yo creo que quieren ver si es posible incorporar a una lateral. Gusta mucho Franziska Kett del Bayern, no va a ser posible este verano, pero bueno, parece ser que si no es ahora, contemplan mercado de invierno 2027 o a más tardar el verano del año que viene. Eso en defensa. Y arriba ya mencionabas el nombre de Caroline. ¿Crees que es un fichaje que realmente necesitaba el Barça, a tenor también de las bajas que ha habido este verano? ¿Era un fichaje necesario? Porque se ha pagado mucho por ella. Se habla de que es el fichaje más caro en la historia del femenino. ¿Crees que lo necesitaba realmente el equipo, Alba? Sí, yo creo que sí. Además, viendo un poco el perfil que buscaba el Barça, que comentaba Pere Romeu hace unas semanas en una entrevista en Mundo Deportivo, el tener una jugadora polivalente como Caroline, que puede desempeñarse en las 3 posiciones de arriba, yo creo que es muy importante. Además, nos falta un poquito de desborde, de ese 1 contra 1 que decía antes, que creo que solo lo aporta ahora mismo Caro. Y bueno, también es una jugadora, la noruega, que debemos de empezar a tener entre algodones. Entonces, yo creo que sí, que encaja a la perfección. Además, creo que complementa bien ese perfil por banda izquierda con Pina, tras la salida de Salma. El cupo de falsa extremo que puede desempeñar tanto Pina, Kika, Vicky, lo tenemos más que cubierto. Llega en un buen momento, 26 años, ha estado en la liga estadounidense, también internacional con Brasil, tiene su experiencia en el Manchester City en Inglaterra, y algo que yo tengo en cuenta es que quería venir. Es una jugadora que quería estar en el Barça, que ha hecho lo posible también por su parte para que se hiciera este fichaje, así que pues yo estoy bastante contenta y a la expectativa de ver su rendimiento. ¿Fichaje caro? Pues seguramente sí. Pero bueno, yo soy muy pesada con este tema de mercado. Como se ha descontrolado bastante en poco tiempo, si miramos la gran mayoría de movimientos, pues seguramente 9 de cada 10 estén sobrepagados. Pero digamos que se ha inflado, se ha roto un poco la burbuja muy pronto y ahora ya es difícil ver, pues digo difícil por no decir imposible, traspasos de menos de 1 millón por cualquier jugadora que juegue en Europa en una liga importante. Mallard, jugadora del Manchester United, exjugadora del Manchester United, que ha fichado por el Chelsea, se ha ido por más de 1 millón. La delantera del Chelsea, Leuker, que también se quiere ir de Países Bajos, el PSG la ha tasado en 1 millón. Naomi Girma, central, fichó por el Chelsea, que fue la primera transferencia de esa cifra, 1 millón, y podría seguir con la lista. Entonces yo creo que había que pagarlo, la verdad. René Van Basten, ya lo hemos comentado, Van Asten, no Van Basten. Van Basten era también holandés, pero en el fútbol masculino. Martina Fernández, que ya lo habéis dicho los dos, que regresa al Barça. Tyler McCamey, que es portera, que viene a, digamos, rellenar la portería con Gata Gol y Gemma Font. Y Caroline Nicoli, que ya ha dicho Alba que tiene ganas de verla. Y de la pretemporada, Alba, ¿con qué te quedarías de lo que se vio ante Montpellier y ante Manchester City antes de que se juegue este último partido contra el Brighton? Pues mira, para mí uno de los nombres propios precisamente es Van Asten, por el hecho de que acaba de aterrizar en el Barcelona, no solo en el Barça, que yo creo que es un equipo
difícil de hacerse un hueco en el Barça y de destacar, es que también hay un cambio de liga, de ciudad, de idioma, de vestuario, de todo, salir de su país por primera vez, y a mí me dices que tiene 23, 24 años y lleva ya unas temporadas en el Barça y te digo, pues efectivamente, ¿no? Se nota que es así. También me gustó mucho la primera parte contra el Manchester City, fue el momento en el que vimos más el 11, entre comillas, de gala del Barça, y digo entre comillas porque nos plantamos a ese amistoso con 10 bajas, 6 de ellas por la selección española, por las jugadoras que están entrenando con la sub-20, y 4 porque ahora mismo no están disponibles, como el caso de Aitana, de Kika, de Laia Alexandri. Entonces, bueno, creo que había que tener en cuenta ese contexto. Fueron 45 minutos muy buenos del Barça, muy buen ritmo, muy bien la presión, también a la hora de tirar la línea del fuera de juego. La pareja de centrales, Martina y Vanas, también me gustó mucho. Brooks también está muy bien después de las vacaciones, igual que Caro o Vicky, y creo que fueron los mejores 45 minutos de lo poquito que hemos visto de momento. En la segunda parte y también en el primer partido contra el Montpellier se le dio mucha oportunidad a jugadoras del Barça B, que está valorando el staff si alguna puede estar en dinámica, si puede subir al primer equipo, y bueno, como es lógico, son jugadoras muy jóvenes que recién están sumando sus primeros minutos y se le nota esa inexperiencia, pero me encanta ver a las jóvenes, y con el masculino me pasa lo mismo. Son partidos, yo creo que para fijarnos más, para que se me entienda, no sé, en un Xavi Espart o en Brian Fariñas, que en Lamine o Rafinha, pues que ya sabemos lo que son, ¿no? Que ya no nos sorprende. Maísa Baja, 15 años. Es que hablamos de jóvenes, en el caso de esta chica, la más joven de todas. Sí, muy joven, delantera centro. A mí me han dicho que el nombre que más promete en esa posición, internacional con Marruecos, si no recuerdo mal, ya tiene un porte físico que llama la atención, y es una jugadora muy inteligente, una 9 pura, que el Barça quizás no es la posición pues, la que suele destacar más en cuanto a club formador, pero es una jugadora que desde categorías inferiores que llama mucho la atención. Está haciendo la pretemporada con Para Romeu, aprovechando pues esas otras ausencias o bajas que ha habido, y lo está haciendo muy bien. Ha tenido sus minutos en estos primeros partidos. Yo creo que va a estar seguro con el Barça B porque es muy joven, pero bueno, quizás a lo largo de la temporada va entrenando con el primer equipo, o en algunos partidos de Liga o de Copa va teniendo su oportunidad, y eso será muy positivo para ella. Bueno, pues repasado más o menos la pretemporada, los nombres que han llegado, las que se han marchado, yo es que tengo muchas ganas, y tengo ganas de oír también a Raúl con lo de los pronósticos. Ya hemos hecho lo del masculino, toca hacerlo en el caso del femenino. Raúl, tienes que mojarte, y aquí sé que lo vas a hacer. Lo de máxima goleadora y máxima asistente, aquí a lo mejor hay menos dudas. No sé si lo de la goleadora va a haber alguna con el caso de Payo. Yo entiendo que la pondréis los dos, o a lo mejor me equivoco. A lo mejor en el caso de asistente hay algún cambio, ¿o no? Raúl, para ti, ¿quién va a ser la máxima goleadora del femenino? Eva Payor. No hay dudas, y tampoco creo que necesite mucha explicación, ¿no? Creo que va a ser ella la máxima goleadora. En asistente sí que he tenido más dudas, porque es cierto que una buena temporada de Caro te garantiza 20-25 asistencias. Está claro que Pina sigue en crecimiento. He visto hoy una estadística, no sé si cierta o falsa, que es a día de hoy la jugadora con más valor de mercado en el mundo del fútbol femenino, que acaba de llegar a los 2 millones de euros. Entiendo claramente que valoran no solo el rendimiento actual, sino también su edad. Pero bueno, que Pina podría ser una gran asistente, pero yo me he quedado, Juanma, con el nombre de Vicky López. Creo que va a ser su año, creo que ya llevan siendo muchos sus años, vaya por delante, pero creo que va a tener cada vez más y más y más protagonismo, tanto por dentro como por fuera. Creo que es una gran asistente, creo que se maneja muy bien en las dos piernas, por dentro y por fuera, así que voy a jugármela con Vicky López como máxima asistente de nuestro equipo. Payor y Vicky, en cuanto a goleador y asistente, ¿se repite algún nombre en tus pronósticos en este caso, Alba, o no? Sí, el de Payor, claro. El de Payor, ahí coincidimos. Vamos a lo seguro, y como dice Raúl, pues no hace falta comentar mucho más. Y el máximo asistente yo también he dudado, porque además Alexa también era una jugadora que tenía cifras altas en estos registros. Estaba sobre todo entre Caro y Pina. Creo que pueden ser dos jugadoras. Caro porque al final, como esté pues a su nivel, pues ya no digo otra cosa, yo creo que es la jugadora que más completa es en esa faceta. Y Pina porque
porque cada año va teniendo más protagonismo, porque se va sintiendo más importante, juega partidos clave también como titular, y yo me voy a quedar con esta última, me voy a quedar con Claudia Pina porque creo que este año, el año pasado tuvo un inicio de temporada maravilloso, quizás los últimos meses fueron un poco más flojos y ahí entró el momento de Salma, y yo creo que este año tiene que buscar esa continuidad hasta final de temporada, también pensando, lo primero por mi parte en el club, pero en que luego encadenan rapidísimo con el Mundial, que no sé el día exacto, pero comienza en junio, el Mundial de Brasil. Entonces, llegar bien a esos últimos meses, abril, mayo, junio, será fundamental. Así que me voy a quedar con Claudia Pina como máxima asistente. Bien tirado eso, ¿eh? Del Mundial, que también ha pasado algo parecido con el Mundial masculino y que cuando llega el tramo final de temporada muchos se activan para llegar bien a la cita mundialista. Nos quedan 3 pronósticos, que son además los jugosos. El del mejor rendimiento para ti, Alba, tiro contigo. ¿Cuál va a ser? ¿Qué jugadora va a tener el mejor rendimiento en este Barça femenino? Voy a poner un seguro, pero porque es que creo que es un nombre que encaja perfecto en lo que entendemos por mejor rendimiento, y voy a decir a Patri. Para mí, Patri cada temporada es constancia. Es una jugadora que, si hablamos de las 3 o 5 mejores futbolistas en cada partido, es muy raro que no metamos siempre a Patri. Es una futbolista que marca un poco el ritmo del equipo, que es el equilibrio del mismo, y como decía antes, en una temporada donde se espera también que tenga aún más protagonismo fuera del terreno de juego, que puede jugar tanto de pivote como de interior, según quién la acompañe, creo que la veremos en una posición o en otra. Entonces yo creo que Patri pues, va a ser fundamental este año en el Barça. ¿Y para ti, Raúl? Pues he puesto el mismo nombre, el de Patri Jarro. Creo que es la apuesta segura, creo que es la jugadora que siempre cumple, que siempre está. Las lesiones parecen siempre a base de ella, por suerte. También algo hará bien ella fuera del entrenamiento, en su nutrición, en su recuperación, en su preparación. Y al final es el ancla que mueve el equipo, ¿no? Es cierto que además tiene un poder de adaptarse a las situaciones tremendo. Cuando teníamos a Kira Walsh, supo jugar muy bien en una posición más adelantada. Pero ahora que con la irrupción de Clara Serra Jordi, con la propia Vicky López, con obviamente la recuperación de la mejor versión de Aitana Bonmatí, volverá al eje, volverá al pivote, y creo que Patri es la palabra rendimiento por sí misma. Así que me quedo con ella también. Bueno, pues Raúl, te vas a tener que mojar ahora bien, porque llegamos a revelación y decepción del femenino. Sé que el decepción duele darlo, como duele también en el masculino, pero hay que hacerlo. Para ti, empieza por cualquiera de los dos, por decepción o por revelación, como tú quieras. Mira, revelación, voy a ser muy directo, Martina. A mí es una jugadora que cuando la vi debutar en el Barça me gustó, me dolió su salida, al igual que me dolió mucho la de Yana Fernández. Creo que me dolió más la de Yana, debo ser honesto. Y me ha ilusionado su fichaje, así que creo que Martina va a ser la revelación de esta temporada. Y decepción, vuelvo a desvirtuar un poco la pregunta, como ya he hecho en años anteriores en el masculino. Y para mí la decepción, pase lo que pase esta temporada, Juanma, para mí la decepción es Alexia, es Mapi, es Salma y es Ona. Me ha dolido muchísimo la salida de ellas 4. Me gusta mucho escuchar a gente como Alba, que tienen ese optimismo y que tratan de ver el otro lado de la moneda con las nuevas oportunidades, el cambio de ciclo pero progresivo, jugadoras jóvenes y tal, pero a mí me ha dolido mucho y creo que esta temporada para mí va a quedar marcado por ello. Creo que Alexia no es, o no va a ser, mejor dicho, la mejor jugadora de la historia del FC Barcelona, pero sí la más importante, por lo menos en estos años. Y creo que tiene un pedestal guardado en el Hall of Fame del Barça por todo lo que significa. Y Mapi León, Mapi es la primera jugadora de la que yo me compré una camiseta del femenino. Luego llegó Alexia y llegó Aitana, tengo las 3, pero Mapi fue la primera jugadora por la que yo decidí no ponerme a un jugador del masculino y ser una jugadora del femenino. Así que esas dos, sumado a lo que he dicho anteriormente de Ona y de Salma, hacen que la decepción para mí esté clara. Bueno, qué listo es Raúl, ¿eh? Qué bien ha jugado aquí. Alba, ¿tú tienes también una buena jugada como Raúl o te vas a mojar de verdad? No, tengo un nombre que está en plantilla. Empiezo por lo bueno, revelación. Por lo que he comentado antes, me voy a quedar con Van Asten, sobre todo por ser tan joven, porque creo que va a poder tener bastante protagonismo este año, porque me encanta como jugadora y creo que es una apuesta muy inteligente por parte del Barça, también pues decidiendo ficharla todavía cuando tenía contrato, no esperando a que terminara, aunque eso supusiera pagar un traspaso. Contrato de 4 años, creo que
que se hizo muy bien toda esa operación y yo creo que va a aprender muchísimo al lado de Irene Paredes y del resto de jugadoras que también, como decía antes, le están facilitando mucho la adaptación, tenía muchas ganas de llegar al Barça e incluso aunque no fuese titular indiscutible esta temporada, el asentarte en el primer equipo, ir ganando experiencia, aprender de quienes te rodean, creo que ya sería un paso hacia adelante. Y en decepción me ha costado horrores, como creo que cuesta muchísimo cada año esta pregunta, pero deseando equivocarme como siempre, voy a decir el nombre de Sydney Scherteley por la única razón de que ella misma ha dicho en estas últimas entrevistas que este año quiere sentirse más importante, quiere dar un paso hacia adelante y quiere jugar en los partidos pues, más clave de la temporada, ¿no? Los más jugosos. Para eso yo creo que tiene que dar un paso al frente en su rendimiento y sobre todo tiene que ser una jugadora más constante, que tenga menos altibajos durante los partidos. Tiene mucha competencia y la salida de Alexia, en cierto modo, le abre una puerta para poder tener pues, su lugar en el centro del campo junto con Patri, junto con Aitana, pero también hay mucha competencia porque ahí también querrá jugar Kika, quiere jugar Rosalía, puede incluso que Pina, si Caroline es titular. Entonces, bueno, yo creo que para cumplir esas expectativas que ella misma tiene de sentirse importante y de tener más protagonismo en el Barça, pues tenemos que ver una versión mejorada de lo que vimos el año pasado. Es muy joven y, bueno, en el centro del campo hay mucha competencia, entonces no sé si lo que ella misma desea se va a poder cumplir. Entra en el último año de contrato, que no es por eso por lo que la mencioné, pero también entra en juego, pues eso, por rumores que pueda haber, otros equipos interesados, no sé cómo lo va a gestionar tan joven. El Barça confió mucho en ella, fichándola joven y dándole ficha del primer equipo, pero bueno, en la medular pues hay muchas alternativas y yo creo que le falta eso, le falta constancia y le falta estar los 90 minutos conectada en el partido y a lo mejor ser un poco más solidaria en defensa. Talento tiene a raudales, pero bueno, hay que elegir a alguien. Me gusta. A mí también me gusta Sydney, pero que se moje Alba me gusta más, porque Raúl ya lo hizo con el masculino no hace mucho, que decía, no, yo la decepción, el Camp Nou, dijo hace un año, me acuerdo, y aquí también se ha mojado bien para librarse al final de la temporada. Pero bueno, lo último que os voy a preguntar, y me tenéis que decir un número, Raúl, ¿cuántos títulos va a ganar el Barça femenino esta temporada? El Barça femenino va a igualar al Barça masculino en Champions. Alba, Juanma. Para los más veteranos de Team Barça Podcast y del Zona Mixta, muchos recordarán que hace tiempo dije que la sexta iba a llegar antes del femenino que del masculino. Sí, me acuerdo. Empiezo a estar cerca, ¿eh? Las casas de apuestas empiezan a darme una cuota bastante interesante. Bueno, Alba, ¿cuántos va a ganar? Porque ya has comentado que hay un título más esta temporada. Efectivamente, bueno, no pensaba en él. A la hora de decir, contándolo, voy a decir 4 entonces. El año pasado dije 3, sin decir que 3. Ahora con un título más en juego, voy a decir 4. Bueno, buena apuesta. Y ya la última que os pregunto, venga, ¿te mojas con quién será la ganadora del Balón de Oro femenino, Alba? Sí, Alexia, 100%. Bueno, vale, mira, se ha mojado. Es que Alba se moja siempre. Raúl, ¿tú te mojarías para...? No te voy a decir quién lo gana el Balón de Oro. ¿El podio? ¿Te mojarías con el podio final del Balón de Oro femenino o no? ¿3 del Barça a lo mejor? Me encantaría, pero lo veo complicado. Bueno, 3 del Barça, entiendo que te refieres incluyendo a Alexia y a Salma potencialmente. Claro. Me mojaría diciendo que pueden ser 3 jugadoras que han jugado en el Barça. Porque puedo ver a Salma, puedo ver a Alexia, entiendo que Aitana no va a entrar, pero puedo ver a Patri, puedo incluso ver a Mapi. Es que no sé, Juanma, yo también veo claro el nombre de Alexia. Creo que el Barça va a coparlo, pero no tengo claro quién van a acompañar a Alexia. Y lo que sí que tengo claro es que me va a doler mucho el tuit del London City Lioness anunciando que la Balón de Oro es de su equipo. Bueno, no miremos al Lyon y todo este imperio Can. Nos centramos en el femenino del Barça, que va a tener una temporada exigente, otra más, y más todavía después de venir de un verano en el que ha perdido, o se han marchado porque han querido, a jugadoras importantes y fundamentales en los últimos años. Pero la vida sigue, las cosas cambian y los ciclos empiezan de nuevo, y este Barça, lo que está claro es que no ha perdido la misma identidad, la misma idea, y lo veremos durante la temporada y seguiremos en el Zona Mixta con Raúl y con Alba hablando de todo ello. Pues nada, Alba, Raúl, os dejo con el verano, lo que quede de él, y nos encontramos ya cuando empiece la temporada, ¿vale? Un abrazo. Un abrazo, chicos.
Team Barça. Bueno, esta sintonía, esta música, que es la música de final de programa, incluso en la terracita, aunque yo siempre pienso, ¿por qué no metemos otra música para ser el cierre de las terracitas y que esta la mantengamos para el cierre de los programas semanales habituales? Bueno, al final creo que esta canción se ha quedado como cierre en general de los programas de Team Barça. Alguno incluso me ha preguntado el nombre de la canción que le gusta y se lo ha dejado por comentarios. Si a alguno le gusta también, pues yo le respondo y le digo cuál es, porque ahora mismo de cabeza no sabría decir. Bueno, sí, el nombre de la canción es A Space for Two, un espacio para dos, pero no sabría decir el nombre del que la canta. Bueno, dejando de lado lo musical, gracias por estar ahí al otro lado en este verano que, como bien decía antes César, ha sido intensito en lo que a servidor respecta, porque ha habido que hacer TDP Mundial, ha habido que compaginarlo con terracitas, ha habido que compaginarlo con el trabajo que uno tiene, con la vida personal, con las vacaciones. En fin, no quiero contar mi vida, pero al final Team Barça es también parte de mi vida, de mi existencia en los últimos 6-7 años. Empezamos en 2020 y seguimos aquí en 2026, aproximándonos pues al 6º aniversario del podcast. Y contamos cuando empezamos, el 14 de septiembre de 2020, pues cumpliremos 6 años el próximo 14 de septiembre. Son muchos días, son muchas semanas, son muchos programas, es hablar demasiado delante del micrófono, y lo digo como es, demasiado. Hay gente que puede hablar todos los días y contar todos los días cosas. Yo sinceramente considero que no merece la pena todos los días ponerse a hablar, o tampoco sabría qué hacer si todos los días me pusiera a hablar delante de un micrófono. Creo que Team Barça, como decía antes los compañeros, tiene el tono justo de esa pausa, de hablar sin prisas, de hacerlo cuando hay que hacerlo, y así seguirá siendo. Es la idea. Si yo pongo lo que sería un poco mis pronósticos de lo que espero del podcast, ya decía antes cuando despedía a los compañeros que espero que estemos los que estamos aquí al final de la temporada. También puedo imaginar que evolucione el proyecto hacia caminos que a lo mejor soñábamos cuando empezábamos. Ha evolucionado desde el día 1. Programas escuchados ahora mismo de la primera temporada suenan distintos a como suena hoy el podcast. Y a lo mejor dentro de X años sonaremos distinto a como sonamos hoy. Yo, sobre todo, lo que quiero es que la esencia no la perdamos. Y de momento, en 7 años, sinceramente pienso que no la hemos perdido y seguiremos peleando porque sea así, porque al final la independencia es un valor muy, muy importante, y tenerla y mantenerla y pelearla y defenderla es clave, pero sobre todo con una identidad donde el cómo importa bastante más que el qué y donde el fin jamás justificará los medios. Así que nuestro fin seguirá siendo traerte un podcast como este, como el que hemos venido haciendo durante 6-7 años, y que la 7ª temporada de Team Barça, que arrancará en unos días, pues sea la mejor posible. Y que habrá puntos TDP, por cierto, en la descripción tenéis ya el enlace a esos puntos, teambarça.com/puntos-tvp, con la clasificación ya puesta a 0 para empezar ya después del Elche, y con los historiales de ganadores y el palmarés actualizado. Ahí tenéis los puntos para ir puntuando los mecenas a partir de la semana que viene. En fin, tenemos muchas ganas de que arranque la 7ª temporada, y yo encantado de que estés al otro lado escuchando lo que te llevamos. Así que nada, amigos, gracias por estar este verano con nosotros. Nos vemos en la 7ª temporada y ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Team Barça.